una de las cosas que espero que tengamos en este panel, y lo voy anticipando ya para las personas que se están incorporando en este momento a la sesión, y les doy la bienvenida a las ya más de 90 personas que están ingresando a la sala. A nombre del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, les doy la bienvenida a todos los participantes en este que ya es el cuarto webinar semanal que hacemos en el tema de eh, telemedicina, teleconsulta y buenas prácticas para esta herramienta que hemos iniciado desde el CENS. Eh, Muchas gracias, Camila. Efectivamente, durante las últimas semanas hemos estado presentándoles distintos temas en este ámbito de la teleconsulta. La primera sesión fue para introducir el tema, hablamos de teleconsulta en el sector público. En la segunda sesión, en la tercera, la de la semana pasada, tuvimos una activa sesión sobre la telerehabilitación, y hoy día es el turno de hablar del rol de los pacientes, un tema que pocas veces abordamos con propiedad, con el tiempo suficiente, y es por eso que estoy muy contento hoy día de poder contar con un grupo de expositores que van a referirse específicamente a este tema, y vamos a tener la oportunidad de poder conversarlo y discutirlo con el tiempo y la dedicación que el tema requiere. Eh, lo conversaba con Cecilia hace algunas semanas ya, ¿no es cierto? Que quizás hemos estado viendo el problema al revés y hemos estado poniendo a los pacientes solamente como en esta situación o rol de vulnerabilidad, cuando quizás tenemos que estarnos preguntando qué cosas saben ellos, qué herramientas tienen, qué recursos han tenido que desarrollar en su experiencia, que los deja quizás a ellos mejor preparados que a nosotros mismos para poder enfrentar esta situación tan desafiante que estamos viviendo. Porque hay pacientes, hay comunidades, hay grupos que ya han tenido que atravesar la vivencia de frente a la necesidad de cuidarse frente a una amenaza invisible como un virus, de tener que protegerse, quedarse en su casa, pero eso no los previene de poder hacer actividades, de hacer eh, acciones de promoción, prevención, generación de comunidades. Ya le ha tocado a grupos de pacientes vivir, ¿no es cierto?, con esta carga de estar portando un virus todavía desconocido, como le ha pasado a las comunidades de pacientes portadores de VIH, que han tenido que enfrentar un contexto difícil, desafiante, pero aún así han salido airosos del tema. Y dentro de nuestra población son los adultos mayores los que tienen más experiencia o los que les ha tocado atravesar situaciones complejas, y quizá, como decíamos con la Ceci, más que llamarlos para preguntarles cómo están, llamarlos para preguntarles, para pedirles ayuda de cómo poder enfrentar esta situación tan compleja e incierta que a ellos ya les ha tocado enfrentar. Darle la vuelta al tema, ese es parte del objetivo de esta sesión. Sé que varios de nuestros participantes ya están expertos en el uso de Zoom como plataforma. Solamente voy a recordar muy brevemente algunas de las herramientas que cuentan hoy día ustedes para poder participar, interactuar con nuestro panel. Va a estar la parte del chat, donde veo que ya hay personas saludándonos esta tarde, pero también hay una parte dedicada a preguntas y respuestas, donde las personas van a poder ir eh, poniendo sus preguntas, y los asistentes van a poder ver las otras preguntas que se están haciendo y votar para que sean respondidas al final de las presentaciones. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Les quiero agradecer a los participantes que hoy día nos acompañan, y en especial quiero agradecer la presencia, el apoyo que nos ha dado el Fondo Nacional de Salud, FONASA, quien a través de su director, el señor Marcelo Mozo, va a hacer unas palabras de bienvenida para los participantes de esta sesión. Director, muchas gracias por participar en esta oportunidad, y lo dejo con ya las más de 150 personas que están participando en este seminario. Muchas gracias, Camilo.
Lo primero es, al contrario, agradecerles a ustedes por la invitación al CENS y también a ti, Camilo, como su gerente general, que ha siempre colaborado tanto con nosotros. Yo, cuando me dijeron de que iban a hacer esto y que si yo estaba dispuesto a participar, yo acepté de inmediato y lo hice por dos razones. La primera es en agradecimiento al CENS. Ya contaré más adelante, pero hemos hecho un trabajo conjunto que para nosotros es muy importante, el apoyo y la ayuda de expertos como ustedes. Además, tengo que recordar de que FONASA es miembro del HL7, así que también tenemos aquí hoy día en este webinar, entiendo yo, personas que van a representar al HL7 y nosotros somos parte del directorio del HL7. Lo segundo es por la audiencia, Camilo, y a todos los que nos escuchan a través del Zoom, ¿no? La audiencia porque detrás probablemente hay mucho profesional de la salud, que va a estar también, por supuesto, gente de tecnología, y yo quiero aprovechar entonces de contarles un poquito cómo vemos el desarrollo de la telemedicina desde nuestro ámbito y aprovechar de pedirles alguna colaboración. O sea, me voy a tomar la libertad de pasar unos recaditos, ¿no? Pedirles algo. Quiero recordar una cosa que es para mí muy importante. Lo primero es que en términos de lo que es la esencia del ser humano está lo colaborativo. Y en este tipo de tecnología y en lo que estamos haciendo, creo yo que esa palabra va a tomar dimensiones distintas y me voy a referir a eso más adelante. Quiero hablarles de tres temas específicos en estas breves palabras. Uno, sobre el sentido de las acciones. Dos, sobre las oportunidades que tenemos ante las crisis. Y tres, sobre qué estamos pensando para cuando salgamos de esta pandemia en estas materias. Esos son los tres temas que yo quisiera de alguna forma ponerles para que con la voluntad de ustedes yo pueda expresarlo. Lo primero es, ¿cuál es el sentido de las acciones? Y tal como decía Camilo en su comienzo, hay una cosa bien curiosa porque el webinar se titula Los pacientes como protagonistas de la teleconsulta. Es decir, se pone como a los pacientes en el centro. Pero ¿por qué no debieran haber sido siempre los pacientes en el centro en todas nuestras acciones? Porque la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Y aquí hay que entender, por ejemplo, yo les puedo contar una anécdota, pero desde la perspectiva de lo que yo siento cuando yo llegué como autoridad a esta institución. Yo, siendo estudiante universitario, Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, muchos años atrás, yo debo ser de los más viejos de la audiencia, me imagino, entonces resulta de que teníamos un curso en el cual nos visitaban distintas personas que mostraban distintas corrientes económicas. Y a mí se me ocurrió decir, ¿por qué no invitamos también a este señor que se llamaba Manfred Max Neef en su tiempo? Y lo invitamos, y llegó este caballero, un vikingo, así, de un porte enorme, en un auto chiquitito, recuerdo perfecto esto, y son muchos años atrás, pero me quedó eso. ¿No? Esta es mi primera experiencia, quiero decirles, en el mundo público, desde la perspectiva de ser una autoridad y de estar trabajando como un funcionario público. Sin embargo, eso me quedó siempre. Él empezó a comentar una anécdota de cuando él iba a bucear a Chiloé. Y dice que dejó su auto estacionado en un lugar, se fue a bucear, volvió, y cuando volvió, un carabinero le estaba sacando un parte. Y entonces, en el minuto que le estaba sacando el parte, resulta de que el carabinero le dice, no, le estoy sacando el parte porque está mal estacionado, le dice, pero ¿cómo? Si aquí no hay un letrero, etcétera. Y se ponen a discutir que en realidad él sentía, Max Neef, de que tenía la razón. El carabinero, como se enojó, entonces anotó, si antiguamente en los partes los carabineros cuando se enojaban, anotaban atrás del parte algunas indicaciones que se las hacían llegar en el fondo al juez. Y anotó atrás, desacato a la autoridad. Y Max Neef dice que le dice, yo eso a usted no se lo acepto. Entonces le dice,
¿Cómo no me lo acepto? Yo soy la autoridad. No, le dice. Si usted fuera la autoridad, yo le habría conferido esa posición. Usted lo que está haciendo es ejercer el poder, no la autoridad. Así es que, póngala ahí, desacato al poder. Bueno, esa fue la anécdota. No sé qué habrá pasado, me imagino el tamaño del parte después. Pero más allá de eso, a mí me quedó esa anécdota, porque siempre dije, en el mundo público tenemos que ganarnos esto de ser autoridad. Y para ganarnos eso, tenemos que ser dignos de la investidura. No es ejercer el poder. Entonces, ¿por qué hacemos nosotros, desde mi perspectiva, políticas públicas? Las hacemos porque tenemos que darle respuesta a las necesidades de las personas. Ellos son los que nos instalaron aquí, ellos son a quienes debo responder. Yo me convierto en autoridad cuando ellos me la confieren, no antes de eso. El resto es ejercer el poder. Por lo tanto, desde ahí, la pregunta es, bueno, ¿y qué sentido tenía para nosotros empezar a realizar todo este camino en el mundo de la telemedicina? Como política pública, ¿cuál era el sentido? Porque le estoy desafiando a preguntarse en cada uno de ustedes cuál es tu sentido, por qué haces lo que haces, cuál es tu propósito. Y desde esa señal, nosotros lo que hemos visto es primero una inequidad geográfica importante y una inequidad en el acceso a la salud importante en nuestra población. Primero, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Chile tenemos una falta de especialistas importante. Tenemos el número, si bien recuerdo, es como 1,6 médicos por cada 1000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 3,4 médicos por cada 1000 habitantes. Ya tenemos un problema en términos de falta de médicos y de especialistas. Pero además eso es más grave en algunas regiones. Hay regiones como la del Maule, la de Tarapacá, donde el número no llega a ser 0,5. Otros donde es 0,7. Es decir, el problema en las regiones es mucho mayor. Entonces, ¿qué respuestas podemos dar a eso? Una respuesta que se ha dado siempre es: hay que formar más especialistas, hay que tener más profesionales de la salud. Lo sé, en ese camino hay que hacerlo, pero es un camino largo, porque es un camino que ustedes mismos saben lo que les cuesta a los que son profesionales de la salud formarse, la cantidad de años, los recursos que se requieren para formar eso. Por lo tanto, desde esa mirada, ese es un camino que hay que hacer, pero que no nos va a solucionar los problemas que tenemos hoy. Entonces, vino esta mirada del hospital digital. El hospital digital no tenía más función y no tiene más función que tratar de hacer llegar la medicina para eliminar estas inequidades en la medida de lo posible. Es decir, ayudar a eliminar esas inequidades geográficas o de falta de especialistas que hemos hablado. A mí me ha tocado, porque yo hasta antes de esta pandemia visitaba mucho las sucursales. Visitaba las sucursales y los hospitales. Y cuando estaba allá me juntaba con los consejos de la sociedad civil y ellos me decían, aquí por ejemplo, no sé, recuerdo en Puerto Varas, me dijeron, aquí hay 3 médicos de X especialidad y ninguno de ellos trabaja por FONASA, entonces tengo un problema. ¿Cómo hago llegar medicina de calidad a esas personas? Se creó entonces el hospital digital, que hasta ahora está funcionando en una medida de, llamémosle una especie de interconsulta entre especialistas, como una segunda opinión, ese tipo de situaciones, pero que pronto ya también va a entrar en lo que desde la perspectiva más de sistemas o de e-commerce se le llamaría el B2C, ¿no? Es decir, directamente hacia los pacientes. Y por otro lado, nosotros cuando vimos toda esta situación y estuvimos estudiándola desde FONASA, también dijimos lo que tenemos que hacer es avanzar en términos de la codificación y el arancelamiento de la telemedicina. Porque hay otra cosa que para mí es fundamental, que es entender de que nosotros, y yo como autoridad en FONASA, tengo una responsabilidad en cuanto a que las políticas públicas, cuando se instalan desde el Ejecutivo, desde las instituciones públicas,
permean la sociedad. Yo sé que es muy importante lo que hacen muchos aisladamente, que comienzan con ciertos emprendimientos y lo hacen muy bien, pero cuando esto lo asume un Estado y desde el Estado se instala esa política pública, la verdad es que cambia radicalmente la velocidad y las acciones hacia dónde van. Por ejemplo, algo que estamos viendo hoy día es el uso de los grupos relacionados a diagnóstico, que lo instalamos como política de Estado hace muchos años en algunas transferencias en el sector público, pero que ya este año se hizo masivo para 65 hospitales, y ahora, si ustedes ven, en esta alerta sanitaria se ha instalado el GRD para el pago de todos los servicios que se van a dar desde, digamos, esta red integrada que estamos teniendo entre privados y públicos. Ahí está la mano del Estado, instalando una política pública. Entonces nosotros dijimos en un minuto, tenemos que instalar la telemedicina porque es importante, sobre todo en un país como el nuestro. Ahora, yo entiendo, hoy día es muy distinto estar yo dirigiéndome a ustedes a través de una pantalla, a poder verlos en una audiencia en la cual uno siente cómo está la audiencia, palpita las sensaciones, sabe los ritmos, etc. Es muy distinto. Y yo sé que los médicos, los profesionales de la salud, también tienen esa sensación cuando dicen, oh, lo que me pasa es que es muy distinto tener la consulta física, la necesidad del acto médico físico, a esto de hacerlo en forma remota a través de una pantalla. Y por lo tanto, cuando nosotros partimos con el tema de la telemedicina, arancelando 6 especialidades que se consideraron en el presupuesto del año pasado para que este año partieran, y partimos en enero, tuvimos mucha gente desde el mundo de los colegios médicos, por ejemplo, colegios de especialistas más bien, que nos decía, esto no nos gusta mucho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el acto médico para nosotros es físico. Y yo lo comprendo. Siempre los cambios producen temores. Siempre los cambios sienten de que yo voy a dejar de estar en un lugar y mientras yo no aprendo a estar en ese segundo lugar, la verdad es que tengo temor de salir del primero. Por ejemplo, una cosa histórica, cuando partieron los automóviles a fabricarse en forma masiva, el Ford T, en Nueva York, decidieron de que iban a hacer las calles para poder hacer que transitaran los autos. Y estuvieron parados, no sé si 1 año o 2 años, pero mucho tiempo en que no pudieron implementar eso. ¿Saben por qué? En este minuto, si estuviera con ustedes, escucharía algo, pero como no escucho nada, sigo. Y esa es la diferencia. Eso ocurrió básicamente porque los choferes o las personas que manejaban los carruajes se opusieron fuertemente, con cosas que eran muy razonables. Decían, aquí van a haber muchos más accidentes. Esto le va a hacer daño a, en general, la ciudadanía. Y se opusieron ellos. No querían esto, porque tenían temor. Tenían temor de perder sus pegas, de hacer las cosas distintas o lo que fuera, ¿no? Así que siempre el temor es parte también inherente del ser humano, el temerle a lo desconocido, y eso es uno de los graves problemas a los que nos enfrenta esta pandemia. ¿Cómo vamos a vivir con la pandemia sin estar atemorizados el día entero respecto a lo que me puede pasar con ella? Por lo tanto, estas oportunidades, y ese es el segundo tema que les quería contar, es sobre las oportunidades que tenemos en estas crisis. Hay una diferencia entre, por ejemplo, el teletrabajo y el trabajo remoto. En todos lados estamos hablando del teletrabajo, que el país está haciendo teletrabajo, etc. Yo digo, en realidad no estamos haciendo teletrabajo, estamos haciendo trabajo desde las casas, trabajo remoto, como le quieran llamar, pero no es teletrabajo. Porque cuando yo hago teletrabajo, la verdad es que tengo algún sistema que me permite a mí planificar las horas, voy anotando actividades, se puede estudiar todos los pasos que hice, tengo un control de esas actividades, tengo de hecho alguna rutina que está en algún sistema instalado. Trabajo desde la casa es lo que estamos tratando de hacer en todo Chile hoy día, que es distinto.
Por lo mismo, también para mí, telemedicina o teleconsulta es distinto. Las consultas virtuales nosotros las codificamos o permitimos que se pudieran realizar solo por la pandemia. Entonces lo hemos hecho por esta pandemia. Telemedicina, en cambio, sí queremos avanzar en eso y lo hicimos en los aranceles que comenzaron a regir a principio de año. Y en eso nosotros estábamos pidiendo que hubiese un sistema de información robusto, que tuviesen, por ejemplo, ficha médica electrónica, receta médica electrónica, varias cosas distintas para poder hacer telemedicina. Pero ahora tenemos esto, que son las teleconsultas. Entonces, se nos abren desafíos y oportunidades. Lo primero, desde los desafíos, creo yo, es desde el entender que nuestros pacientes no todos se saben manejar en la tecnología, no todos entienden esto, no todos tienen acceso tampoco a la tecnología. Pero por otro lado, desde la perspectiva de ustedes como prestadores, el desafío más relevante, encuentro yo, es cómo entregar calidad en la atención. Por eso pienso que la guía de buenas prácticas que está hoy día estrenando el SENS es una oportunidad tremenda para avanzar en eso. Porque vamos a tener responsabilidades distintas. Primero, porque pasa lo siguiente: si no tengo una ficha médica electrónica única, entonces ¿a quién le creo cuando el paciente me diga algo? Y yo sé que hay médicos que de repente dicen, el paciente no necesariamente dice todo lo que tiene que decir. O uno le pregunta qué enfermedades tiene y dicen, no, no tengo una. Ya, bueno, entonces, ¿cuántos remedios toma? 10. Entonces, uno se da cuenta de cosas distintas. Otras veces puede pasar de que yo tenga que confiar en una ficha médica o un informe que me mande otro doctor. Y por lo tanto tengo que confiar en mis colegas. La medicina, desde esta perspectiva, es una medicina que yo siento va a ser mucho más colaborativa. Desde esa perspectiva, tenemos que confiar más. Vamos a tener que confiar más en lo que nos dice el paciente, vamos a tener que confiar más en lo que escribió un médico que no fui yo y que a lo mejor no tiene los conocimientos que yo siento que yo sí tengo. Vamos a tener que confiar en todo eso y dar una recomendación a mi paciente, solicitar un examen a mi paciente, basado en la misma responsabilidad que si yo lo tuviese al frente con un examen físico. Ser honestos en términos de decir que si yo en realidad, ¿sabe qué? No le puedo recomendar a menos que le haga un examen físico. Bueno, ven la forma, ¿sabe? No voy a poder. Esperemos a que pase esto, o le recomiendo que vaya acá, o mire, yo igual lo hago en forma física en este otro lado, no le voy a cobrar, no lo sé. Pero tenemos que ser responsables en eso, porque estamos ante una oportunidad que no nos podemos farrear. Yo no tengo todavía, porque partimos hace poco, la primera resolución de FONASA salió hace recién un mes, ¿no? Entonces, todavía hay ciertas señales nada más a esta altura de lo que está pasando. Pero lo que está ocurriendo, nosotros tenemos que medirlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que preguntarle a las personas que están teniendo telemedicina o teleconsulta para saber si ellos en realidad están cumpliendo con los objetivos, los propósitos, lo que se les está dando. Eso es muy relevante. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad detrás. Esto nos abre oportunidades, no hay que farreársela, hay que hacerlo bien, hay que ser de una forma responsable respecto a lo que estoy haciendo. No puedo decir que como lo hice por una teleconsulta, yo en realidad nunca le vi no sé qué cosa que tenía que haberlo o no lo oculté y por lo tanto yo no podría haber dicho esto. La verdad es que la responsabilidad médica sí existe igual y yo tengo que hacer esa apertura de todo lo que estoy haciendo. Así es que les dije, miren, primero tenemos que tener sentido en las acciones que hacemos. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si no es para los pacientes, ¿para quién? Y lo segundo, les hablé de que en esta pandemia tenemos oportunidades. Como crisis tenemos una oportunidad. Tenemos que ser responsables de esa oportunidad y hacerlo bien. Y lo tercero que les quería contar es que estamos pensando
para cuando salgamos de esta pandemia? Bueno, hay una tarea futura que yo no la veo resuelta en el mundo y que en algún minuto ojalá la podamos resolver, que tiene que ver con una ficha electrónica única o como quieran llamarle, repositorio de datos médicos, etcétera, lo que sea, ¿no? Grandes temas que no se han podido resolver a pesar de toda la tecnología en ningún lugar del mundo que yo conozca. Pero es muy importante para que el día de mañana nosotros podamos tener de verdad una buena calidad en términos de lo que estamos haciendo y cuando nos enfrentemos frente a un paciente. Pero por mientras no tengamos eso, tenemos que colaborarnos entre todos, tener acceso a los datos de otros, preguntar a otros doctores, a médicos tratantes anteriores, pedirle informes, y entre todos creer, confiar y de alguna forma entonces ser responsable en términos de lo que vamos a hacer. Yo creo de que la telemedicina como tal llegó para instalarse y en nuestro país es esencial y primordial. Tenemos que hacerlo bien. En ese sentido, la colaboración que hemos tenido, porque yo una de las cosas que sí siempre he sentido, de que también desde la humildad tenemos que trabajar en lo colaborativo. Y eso significa pedirle consejo a los expertos. Entonces nosotros cuando decidimos que teníamos que descongestionar los hospitales, los consultorios, las clínicas, para que ellos se dedicaran solo al tratamiento del COVID. Y hacer entonces, además, que las personas no estuvieran transitando para ir a una consulta, sino que lo hicieran en forma virtual y decidimos hacer esto, yo dije, tenemos que preguntarle a los expertos quiénes y cómo. Yo no tengo la capacidad aquí. Por lo tanto, desde esa perspectiva le pedimos al CENS, le pedimos también a los colegios profesionales que nos ayudaran y han sido un ámbito fundamental en eso. Así que por lo tanto, terminando ya, les quiero agradecer nuevamente a Camilo, al CENS, a toda la gente de los colegios profesionales que nos han apoyado en esto y a decirles que tenemos que seguir trabajando porque tenemos que pensar cómo unimos todo lo que está pasando para salir fortalecidos. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al director de FONASA, señor Marcelo Mozo. Creo que sus palabras encapsulan, digamos, una parte muy importante de lo que nos anima a nosotros desde el CENS a poder acompañar este proceso. Hemos visto ese espíritu de colaboración desde todas las distintas organizaciones que ustedes pueden ver que han estado participando en la elaboración de la guía, en este seminario, y sin duda, director, que nos quedamos con esa tarea de seguir acompañando, apoyando este proceso en ese espíritu de colaboración, de trabajo conjunto, buscar las mejores prácticas donde se encuentren y por supuesto, y como dice, ¿no es cierto?, el título de este webinar en especial, incorporando la voz, la experiencia, la participación de los pacientes. Tenemos muchos temas que abordar. Quiero decirles sí, a las personas que están preguntando sobre la posibilidad de contactar directamente al director, que hay personas de FONASA que van a estar acompañando, participando toda esta sesión y van a tener disponibles las preguntas, ¿no es cierto?, y las respuestas que se entreguen durante el seminario. Le agradezco, director, su participación y vamos a continuar entonces ahora al panel con nuestros expertos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Camilo, y a todos, y los dejo yo porque tengo otras cosas que tener que hacer. Por supuesto, gracias. Feliz. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el webinar de hoy, después de esas palabras que yo creo que nos marcan un rumbo bien claro y que destacan, ¿no es cierto?, el ánimo, la emoción con la que se han involucrado también los otros miembros de este panel y de esta tarea. Voy a proceder ahora a presentarles a nuestros ponentes y vamos a empezar esta parte con Cecilia Rodríguez. Yo me imagino que muchos de ustedes la van a conocer. Cecilia ha sido una persona que ha estado muy activa desde el ámbito de
el trabajo con comunidades de pacientes, de participación de pacientes. Hoy día ella es directora del Centro de Educación al Paciente de la Universidad Mayor, y quiero partir agradeciéndote, Ceci, tu disponibilidad para poder trabajar, colaborar junto al CENSI, al equipo, para poder generar este documento del que vas a hablar ahora, ¿no? Que es poder tener un documento específico para pacientes. Antes de darte la palabra, les recuerdo a los que están hoy día en el webinar que pueden hacer sus preguntas por acá, y también si quieren difundir lo que están pensando, lo que están preguntando, lo que están haciendo, pueden usar el hashtag MakeSense en redes sociales, y vamos a tratar ahí de ver las preguntas, los temas que salgan para poder seguirlas discutiendo aquí. Dejo con ustedes entonces a Cecilia Rodríguez. Muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros hoy día. Te dejo este grupo que ya tiene más de 230 personas en la sala. Ceci, no te escuchamos. Disculpa, lo asistente, estamos probando el audio. Sí, te vamos a dar ahí unos segundos a Cecilia para que pueda ver el audio de su equipo. Mientras tanto, les voy a presentar a los otros panelistas que nos van a acompañar hoy día. Para mí también es muy importante poder contar con la participación del doctor Inti Paredes, no solamente porque ha sido una de las personas que se ha atrevido, ¿no es cierto?, a desafiar a la autoridad en el sentido de buscar un rumbo profesional bien innovador, viniendo desde el mundo más clínico. Empezó hace ya varios años a trabajar, ¿no es cierto?, en la exploración de todo el potencial de las tecnologías de información en salud. Hoy día es director de informática clínica en la Fundación Arturo López Pérez. Él es urólogo y nos va a contar cómo están trabajando desde la fundación hacia los pacientes. Y luego nos va a acompañar Liliana Reyes. Liliana es miembro de la directiva del capítulo chileno de HL7, y además es la COO y la líder, ¿no es cierto?, de asesoría en salud de Continuum. Y Liliana nos va a contar también cómo trabajar con los pacientes con herramientas de colaboración a la hora de diseñar, de definir servicios de salud. Entiendo que Cecilia ya tiene su audio, así que la ahí dejo sí. con ustedes. Perfecto, Cecilia, adelante. Oye, y conste que en honor a la guía habíamos probado audio hace un rato, algo le pasó, mi computador está rebelde hace unos días. Dice que son muchas las horas de trabajo, así que está... Pero bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación, aunque es una presentación muy sencilla, porque básicamente quiero que conversemos de algunas cosas. Y parece que perdí el audio de nuevo, ¿no? ¿No? Estamos perfectos, Ceci. Se ve la presentación y te escuchamos. Tienes 10 minutos para presentar. Cualquier cosa me gritan. Y yo creo que Camilo decía justo que había más de 230 personas conectadas, y el valor de la tecnología a veces nos cuesta agarrarlo, pero permite estas cosas, ¿cierto? Que es que nos unamos personas. Veía a alguien que saludaba desde Colombia, y que en el fondo esto no sería posible, tal vez ver esto como la oportunidad. Creo que el director Mozo nos dio una tremenda charla inspiradora de cómo lo que se viene para que podamos salir de esto es la colaboración extrema, y de eso se trata un poco esto, ni siquiera ya es la colaboración, es colaboración extrema. Entonces, muy brevemente, como es nuevo, simplemente esta lámina se las va a quedar en la presentación. Es el foco del Centro de Educación al Paciente, que nace en la Universidad Mayor, y que tiene como propósito el poder construir sistemas de salud centrados en el paciente, tanto en Chile como en América Latina.
Pero en un ratito más vamos a hablar de qué significa esto de centrado en el paciente, porque es algo que solemos decir mucho, pero que cuando se trata de llevarlo a la práctica no siempre ocurre. Entonces, ¿cómo eso puede ocurrir? Y primero quería hacer una distinción que se presentó este año en el Congreso de Seguridad del Paciente sobre qué finalmente significa esto de empoderar, ¿sí? Entonces hay distintos niveles. Y Helen Haskell nos decía que el empoderamiento del paciente es más bien un tema de actitud. Y me gusta, hay 4 factores que ella menciona que me parece que son bien clave a la hora de pensar en esto de la teleconsulta, y por eso lo traigo hoy día a colación. Que en el fondo es, ¿cómo podemos que el paciente realmente esté empoderado? Primero, que entienda el papel que cumple en el cuidado de su salud. Yo, para los que me han escuchado en otras oportunidades, siempre hago la analogía a esto de que hemos llevado el sistema de salud a ser una suerte de proveedor de servicio técnico, que por lo tanto involucra poco al que está enfermo. Es como yo siempre lo uso como analogía esto del celular. Entonces vamos donde un médico como si fuera celular. Usted arregla tobillos, me arregla, en el fondo, y sin dimensionar todo el trabajo que recuperar el estado de salud requiere de nosotros mismos. El segundo es la adquisición de conocimientos para poder interactuar con el proveedor de salud en la atención médica, desarrollar habilidades, ahí la principal que se ha trabajado en los últimos años y que se le ha puesto muchos focos en la autoeficacia. No basta solo tener habilidades, sino también la confianza en que tengo esas habilidades, y ahí en esto de las habilidades entra un concepto clave que aludimos muchas veces cuando decimos este paciente no es responsable, justamente. Muchas veces los pacientes no hemos desarrollado las habilidades. La responsabilidad es la capacidad de responder, la habilidad de responder frente a situaciones que surgen, como por ejemplo, hoy día, esto de la pandemia, cuando dicen, pero esta persona es muy irresponsable. Bueno, algo estamos fallando, que no estamos entregando o fomentando, cultivando la habilidad que necesita para responder frente a una situación que no se había presentado antes. Y por último, un entorno facilitador, que ahí entra en el fondo el sistema en su conjunto. El segundo nivel solo lo voy a mencionar porque tiene cierto dejo, pero ya tiene que ver con una participación mucho más activa, el compromiso del paciente o el patient engagement, cuando las personas ya no solo participan del cuidado de su salud, sino también en la configuración de los sistemas de atención. Y por último, que me encanta que ya se está usando fuertemente cuando hablamos de pacientes este concepto, que es la coproducción, que es este proceso interactivo, que es una relación, donde se trabaja juntos para coproducir entonces la atención de salud o el sistema, y que es la base para generar mejores sistemas de atención. Entonces, vamos a ver quiero hablarles ahora y por qué hablar de este tema. Después, cuando estemos en las preguntas, les voy a mostrar, porque yo creo que desde que yo nací estaba destinada por mi mamá, les voy a mostrar por qué, a hablar y que me apasionara el tema de Open Notes. Cuando hablamos de empoderar al paciente, es muy difícil empoderar a un paciente si no cuenta al menos con el registro de lo que le está pasando en su salud. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado ir al médico en este tiempo que hay que llamar por teléfono a un médico y que el médico ¿y qué te recetaron en esa oportunidad? Y uno tiene que hacer un barrido para atrás de meses. A mí me tocó, no voy a decir con quién del panel, porque tuvo que tenerme una paciencia enorme, como de 20 minutos, para que yo pudiera hacer el registro completo y el barrido de qué era, cuándo me atendieron, qué me habían dado, por qué el médico eligió ese antibiótico y no otro, qué dijo, y era realmente difícil de tener todos los antecedentes. Entonces, por eso yo he sido una promotora, muy promotora de que este movimiento de Open Notes se materialice en Chile. ¿Y por qué? ¿Qué significa Open Notes? Que las notas son mías. El registro de salud me pertenece. Y que yo pueda tenerlo, así como tenemos el banco hoy día en el celular, que podamos tener nuestro registro a mano y disponible. Sin ir más lejos, uno de los problemas que se dio en, por decirlo, el proceso de vacunación, era que gente le decían, no venga a su consulta, porque corre el riesgo, pero vaya a vacunarse. Y cuando llegaban a vacunarse, decían, ¿y usted? Soy paciente crónica. Ah, ¿y quién lo certifica? Tráigame un certificado. De vuelta a la consulta, así las contradicciones del sistema.
¿Qué es lo que dice? Los 7 puntos que mejora el tener, que los pacientes tengan su registro. Primero, la seguridad. Un 25% de los pacientes que revisan sus notas se contactan con sus médicos para reportar algún error en las notas que toma el médico, en el registro que queda. Voy a ir bien rápido porque me queda poquito tiempo. El segundo tema no menor es la adherencia. El 78% de los pacientes ha reportado que tener sus notas les ha ayudado a tomar los medicamentos tal y como fueron prescritos, que es lo que uno generalmente olvida. Lo tercero que favorece es que las relaciones son más fuertes y con un mayor compromiso, que me comí ahí una P. Eso significa que las personas se sienten en mayor control de su salud, y eso lo reporta entre un 70 y un 80% de las personas que tienen acceso directo a sus notas. También mejora el automanejo, porque los pacientes pueden volver a revisar data compleja, y le permite discutir temas complejos también con su familia, con otros especialistas, o con otras personas involucradas en el cuidado de su salud. También permite apoyar a los cuidadores, ¿sí? Que pueden acceder a la visita, entender mejor los medicamentos, y también un punto no menor, que es que permite que un otro sea un puente cuando tenemos bajo conocimiento de tecnologías, por ejemplo en el caso de la teleconsulta, o de conocimiento de internet, o incluso bajo nivel de conocimiento de temas de salud. Por lo tanto es muy importante. Para mí este ha sido uno de los mayores hallazgos, y es que es un pilar también importante en el abordaje de la salud mental. Los terapeutas han reportado que el hecho de que las personas tengan acceso cataliza un cambio de comportamiento mucho más efectivo. Y esto, ¿por qué lo menciono y le pongo especial énfasis? Porque este ha sido uno de los principales temores cuando se trata y se habla de compartir notas. ¿Y qué pasa si el paciente se entera de algo que a lo mejor... Si finalmente el paciente es quien más sabe qué problema y qué tiene, solo le ponemos un nombre, entonces también elimina algunos estigmas. Y por último, frente al temor de muchas personas de que esto puede transformarse en un trabajo excesivo, solo el 5% y menos del 5% de los médicos que han ingresado en este sistema de compartir las notas con sus pacientes ha reportado que utiliza más tiempo, menos del 5%, y por el contrario, la gran mayoría lo que dice es que sienten que su trabajo es mucho más efectivo porque no termina en el papel o en el computador donde dejan el registro, sino que saben que ese registro sigue actuando en pos del cuidado de la salud de su paciente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo mencionaba el director, ¿cierto? Es que cuando entregamos las notas al paciente, lo que estamos haciendo es la transferencia de poder. Y es ahí cuando puede ocurrir un real cuidado de la salud. No podemos esperar que las personas se cuiden solo por lo que nosotros les decimos en la consulta, solo por lo que tienen que confiar simplemente, memorizar. Entonces, al final el desafío es mucho más grande. ¿Sí? En el fondo es que pasemos de este ecosistema, que este diagrama no es mío, lo hice solo, lo transformé para llevarlo al mundo de la salud, que pasemos del ecosistema al ecosistema, donde todos interactuamos en mayor beneficio del que requiere cuidado, pero que al final nos reporta a todos un trabajo más grato, tiempos mejores, mejores cuidados, etc. Entonces, este es el desafío de fondo, más allá de solo compartir las notas, ¿sí? Y bueno, les quiero presentar la guía para la preparación de la teleconsulta. Muy brevemente, porque desde ahora, cuando terminemos ya este webinar, va a estar disponible. La guía consta de algunas partes y que, como todo lo que ha hecho Ascenso, yo lo primero es agradecer la colaboración, el espíritu de colaboración que ha habido en esta guía. Es muy importante. Y además este espíritu es dinámico, por lo tanto, por supuesto que va a haber cosas que vamos a ir queriendo agregar. Así que esta es, como dice Camilo, siempre está en la versión 1.0. Y de hecho yo ya tengo un comentario para la versión 1.1, porque es pequeño, pero ya uno lo comparte y surgen nuevas cosas, nuevos temas. Entonces
invitados todos los que están hoy día conectados a poder difundirla, porque también esta es una forma, si las personas en su casa pueden sentirse más seguras a la hora de tener una consulta, todos estos otros temas de no tener ficha, no tener registro, no acordarme, cuando yo estoy inseguro, todo eso se tensiona y me cuesta mucho más. Si manejo de mejor manera la consulta, va a fluir. Entonces, la primera parte trae una serie de consejos sobre aspectos técnicos, ¿sí? Como lo que no le falle el audio, para usarse de autoejemplo, que no le falle el audio cuando está partiendo la consulta. La segunda parte es unos breves consejos sobre aspectos logísticos, tener un lápiz a mano, tener algunas cosas a mano que puedo requerir durante la consulta. La tercera parte se van a encontrar con una serie de consejos de cómo preparar una consulta en general de salud. Y aquí hay aspectos importantes, que es tomar nota de qué pasa entre una consulta y otra, cómo reporto, cómo pregunto, algo que a los médicos siempre también como pacientes nosotros sabemos que les aflige, que uno de repente llega con un listado de 15 preguntas, y uno quiere que las respondan todas, y eso requeriría de 1 hora y media más o menos de conversación. Entonces, que sepan también, y los médicos puedan ver esto, porque le estamos sugiriendo a todos los pacientes que le entreguen su listado de preguntas al médico. ¿Y esto por qué? Porque el médico puede mirar y decir, estas 8 no importan, podemos esperar una siguiente, pero estas 2 preguntas no podemos terminar la consulta sin que se vaya sabiendo la respuesta. Es fundamental para el cuidado de su salud. Y por último, trae una parte que también es muy importante, lo mencionaba ya alguien antes, que es el tema de los medicamentos. Cuando decimos tengo una enfermedad, pero decía el director, ¿cierto? Yo uso 15 medicamentos y en los talleres de educación nos hemos encontrado que a veces la atención primaria receta un medicamento, en la secundaria o terciaria recetan el mismo, pero con distinto nombre y los pacientes están tomando doble dosis. Y al hacer este ejercicio muy simple, que además genera, de nuevo, empoderamiento, se resuelven varios temas, que es poder tener el listado escrito, no en la cabeza, de todo lo que yo tomo, por qué lo tomo, quién me lo recetó, qué es lo que hace. ¿Sí? Hay personas que dicen, no entiendo por qué me dieron un diurético para la presión, y no entienden cuál es la relación de tomar un diurético con su presión arterial. Esas cosas que necesitamos que se entiendan. Así que desde ahora la guía está disponible en sense.cl /telemedicina guía. ¿Sí? Les pedimos a todos que puedan, por supuesto, hacer llegar sus sugerencias, pero por sobre todo que la puedan difundir entre las personas, los ciudadanos. Tarea de todo es que la ciudadanía aprenda más sobre el cuidado de su salud, que aprendamos todos más sobre el cuidado de nuestra salud. Sí, así que muchas gracias de nuevo a SENS y a todos los que han colaborado para que esta iniciativa sea posible. Y vamos por más colaboración, mucha más. Sí, es Ceci. Sin duda que con personas, con equipos, con instituciones como las que tú hoy representas y traes a trabajar, dan ganas de seguir colaborando. Y ya han surgido bastantes comentarios ahí en el chat que te va a tocar responder, y una pregunta bien importante que está ahí sobre cómo saber más sobre Open Notes, temazo, ¿no es cierto? Uno que sin duda le es familiar al doctor Paredes, ya que Inti, como comentaba antes, ha sido una de las personas que, al menos de las que yo he visto, que ha tenido ese sentido de urgencia desde antes que la gran mayoría de nuestros colegas, y que ha estado empujando, instalando esta necesidad de ver y hacer las cosas distinto para poder aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías de información. Inti, un lujo poder tenerte hoy día en este panel compartiendo tu experiencia y este proyecto tan interesante que están haciendo en la FALP, que estoy seguro va a ser muy bonito poder conocer y compartir en este escenario. Sin más comentarios, voy a dejar que tú mismo nos cuentes más de ese proyecto y a las 240 personas que hoy día están aquí participando. Inti, adelante, por favor.
Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Y la verdad que me hubiese gustado tener esta misma conversación con tanta audiencia hace, no sé, 2, 3 años atrás, cuando hablábamos de esto con la Ceci, con Camilo, cuando hablábamos de lo importante que era preparar la teleconsulta como parte de un modelo de atención, donde queríamos validar la participación de los ciudadanos, de los pacientes como actores protagonistas. Por un lado, claro, es lamentable que la pandemia haya generado hoy día esto, pero eso también provoca los efectos que a veces nosotros esperamos que sucedan más rápido. Este es un catalizador hoy día y creo que hay que aprovecharlo. En mi presentación voy a contarles un poco acerca de lo que estamos haciendo hoy día en la Fundación. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. ¿Se ve completo, Camilo? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, una cosa importante respecto a la presentación es que voy a abordar 3 temáticas. En la primera de ellas voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en la Fundación. Segundo, un poco de teoría de láminas que se quede de una presentación de hace bastante tiempo atrás, pero hoy día parece que son más vigentes que nunca. Y finalmente, el sueño de lo que nosotros nos gustaría que pasara cuando ya empecemos a estabilizar la situación de la pandemia, empecemos a validar la teleconsulta y la salud digital como algo necesario tanto para el sistema de salud como también para las personas. Bueno, la fundación, como los que no saben, es una fundación, da servicios de beneficencia para población puntualmente que no puede acceder a servicios de mayor complejidad dado el costo. Nosotros hablamos de 3 conceptos que nosotros son básicos en la fundación. Queremos un modelo de salud que sea más humano, más humanizado. O sea, le damos espacio al paciente que efectivamente lo acompañamos en todo el proceso. Queremos que acceda a tratamientos especializados de manera transversal, no solamente los que puedan pagar, sino pueden beneficencia logra cubrir gran parte de los costos asociados a estos tratamientos que a veces no solamente son complejos, son caros. Y nos preocupamos mucho que sea un servicio de alta calidad. Solamente para que vean algunos números, los que estamos haciendo hoy día estamos recibiendo cerca de 14.000 pacientes nuevos en tratamientos oncológicos. Atendemos 140.000 pacientes al año, 6.000 cirugías, entregamos preparaciones de quimioterapia para toda la red, tanto pública como algunos establecimientos privados, y estamos recibiendo cerca de 1.300 pacientes al día. Y algo que no es menor, hoy día trabajamos en la Fundación 1.600 trabajadores. La última encuesta que se hizo hace un par de años atrás reveló que más del 80% de los funcionarios, 82%, se sienten orgullosos de trabajar en la FALP. El hecho de trabajar con pacientes con cáncer no es fácil, tanto desde el punto de vista de lo que es la relación médico-paciente o la institución con las personas, como también lidiar con todo el contexto que acarrea una patología oncológica, un impacto en la familia, un impacto sobre el entorno, etc. Bueno, esto éramos nosotros hace un par de meses atrás, todo funcionaba bien, todos estábamos en los tacos en las mañanas, de vuelta, las consultas presenciales, los comités oncológicos y todo lo que era la asistencia más bien presencial. Y de un día para otro pasó esto. Calles vacías, consultas médicas vacías, y empezamos con el teletrabajo, con todo lo que significaba empecemos a trabajar a distancia. Bueno, algunos también aprovecharon de relajarse, como en el de abajo, hay un poco a todos los gustos, ¿verdad? Lo importante es que esto cambió la manera de ver el trabajo y ver la manera de relacionarnos. Lo mismo que estamos haciendo hoy día, en otras circunstancias habríamos hecho un evento físico, habríamos tenido que preparar un escenario, etc. Hoy día el modelo de atención, como lo hemos conseguido de manera tradicional, ha cambiado y probablemente va a cambiar de manera definitiva. Por lo tanto, tenemos que empezar a prepararnos para condiciones que no necesariamente estábamos preparados antes de la pandemia. Esta era una lámina que yo presentaba, lo presenté en un evento internacional hace como 3 años atrás. Y después lo presenté en Chile. Y cuando lo presenté, gran parte de la audiencia me cuestionaba si ese número era real y si tenía cómo validarlo. Y cómo yo podía decir de manera categórica que solo 4 de cada 10 visitas al médico necesitaban en forma presencial ser atendido y que el resto podía ser a través de un canal virtual. Y la verdad que causó mucha discusión, siempre un cuestionamiento continuo, permanente, y la verdad que uno se va cansando un poco de explicar esto, así que finalmente terminé yo haciéndolo. Yo empecé haciendo teleconsultas como urólogo, publiqué un trabajo de teleurología el año 2016 y demostré que uno podía ser altamente resolutivo usando herramientas donde la verdad que se validaban condiciones humanas que nosotros como médicos habíamos dejado de lado. O sea, si uno va a meter una consulta presencial o antes, la verdad que los reclamos reiterados de los pacientes es que el doctor no me mira, el doctor no me habla,
el doctor no me responde las preguntas que yo tengo. Y la verdad que cuando uno hace una videoconsulta, está obligado a interactuar porque no tengo mis manos. Lo único que tengo es mi expresión facial, tengo la expresión facial del paciente, y la anamnesis recuperó un poco el arte de la medicina, la capacidad de indagar a través de preguntas, síntomas, y utilizar todo esto de una manera de llegar a un diagnóstico más preciso. Y la verdad que es un desarrollo que hoy día, como parten todos con telemedicina, creo que son atributos que hay que aprender y hay que enseñar en las universidades. Lamento, hace años atrás, si recuerdas, Camilo, teníamos un proyecto justamente de hacer esto con un par de universidades y la verdad que no fuimos escuchados. Y hoy día yo creo que van a salir muchas universidades encontrando que esto ahora sí es relevante. Estos son datos que presenté hace poco en un evento en Estados Unidos respecto a qué es lo que ha cambiado ahora, qué es lo que ha pasado con la telemedicina estos últimos meses o estos últimos días, que realmente ha sido algo impresionante. O sea, si antes eran cuestionados si la teleconsulta tenía valor, hoy día la AMA, la Organización Americana de Medicina, declara que el 75% de las atenciones urgentes o las visitas al servicio de urgencia o no eran necesarios, pueden manejarse de manera seguras y efectivas a través del teléfono o videoconsulta. El 91% de los empleadores, empresas que hoy día quieren cuidar a sus trabajadores, establecen que este probablemente es un servicio que van a empezar a incorporar a partir del 2020. La cobertura de las atenciones y los encuentros de teleconsulta, de eventos de telesalud, han aumentado en un 1000%. O sea, esto significa para Estados Unidos la proyección es llegar casi a los 900 millones de atenciones al año. O sea, estamos hablando que el modelo cambió bruscamente de un día para otro. Y lo otro relevante, que no es menor cuando uno estima un poco cómo son los recursos que uno ejecuta para realizar este tipo de actividad, las tasas de uso, solamente para que sepa, la tasa de uso de una teleconsulta en Chile el año pasado, en noviembre, era menos del 1%. De 100 personas que contrataban un servicio de telemedicina o querían atenderse por telemedicina, solamente uno lo ocupaba. Con este nuevo dato significa que de cada 100, 50 lo van a ocupar. Ahora, lo interesante de esto es que cuando lo usan una vez, la tendencia a usarlo por segunda vez es 3 veces más alto que cuando no lo ocupaba nunca. Y esto ha sido también impresionante. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la encuesta nacional de satisfacción usuaria que habitualmente hace el Ministerio de Salud. En general bordean rangos de entre el 60 y 70% de satisfacción, habitualmente también como el 64%. La satisfacción usuaria al usar un servicio de telemedicina por parte de las personas es sobre el 90%. Y lo que más les agrada es la relación con el médico. Qué paradójico que tuvimos que llegar a instancias digitales para recuperar la humanidad de la atención médica, recuperar el diálogo y la conversación. Solo que en algún momento pensábamos que esto no iba a retraer, que no iba a mover menos humanos. La verdad es que en este caso la tecnología ha ayudado justamente a sacar la parte más emotiva y comunicacional del acto médico. Como ven acá, esta es una encuesta que se realiza hoy día por una empresa chilena que tiene una cobertura alta en teleconsultas y monitorean permanentemente todos los días. Y claramente hoy día los pacientes más jóvenes son los que más quieren servicios, probablemente bajo el contexto millennial y el contexto de la premura o la urgencia, quieren tener mucho más información, por lo tanto son los que más critican las soluciones hoy día, que la verdad que desde el punto de vista de usabilidad tienen mucho que desear. O sea, hay un tremendo camino a recorrer. Como dice Cecilia, quien lo usa es quien debe proponer co-crear estas soluciones y no partir la creación desde las empresas de tecnología. ¿Qué hicimos la FALP? Bueno, en la fundación hicimos un poco lo que han hecho todos los prestadores de salud. Probablemente sí, el caso nuestro lo sacamos en tiempo récord. En 3 semanas logramos armar un servicio de telemedicina con todas las partes y piezas que teníamos, registro clínico electrónico, integración con el PACS, laboratorio, etcétera. Armamos un portal de pacientes muy rápido. Y la verdad que cuando uno hace esto y no tiene una preparación previa, uno comete muchos errores. Independiente de los errores cometidos, la verdad que ha funcionado muy bien, probablemente por la falta hoy día de consultas presenciales. Hoy día, cosas que pasaban antes, que la verdad que los comités oncológicos se exigían un poco que fueran presenciales, que los médicos estuvieran físicamente, hoy día tenemos 100% comités oncológicos que se realizan en forma virtual. El nivel de asistencia ha aumentado, la puntualidad ha mejorado
y la cantidad de información que se maneja es mucho mejor desde el punto de vista de la interacción y conversación. O sea, realmente es algo que se va a quedar. En el futuro queremos ver la factibilidad de levantar estos comités oncológicos para otros hospitales, para que puedan presentar también sus casos y discutirlo a través de una herramienta que ni siquiera hay que pagarla. O sea, hoy día está abierta y disponible. Hoy día tenemos 442 teleconsultas realizadas al día de hoy, con todas las especialidades que hoy día teníamos presencialmente. Estamos sí progresivamente aumentando las agendas, dado que partimos hace solamente 2 semanas atrás con las consultas, ¿ya? Las consultas han ido aumentando la cantidad de agendamientos, partimos con 27 el día, 40 el día, 50 el día lunes tuvimos 62, el día de ayer llegamos a 80, el volumen de consultas ha aumentado desde el punto de vista del agendamiento. Pero no solamente eso, además nos ha preocupado también que los despachos de las prescripciones se hagan a domicilio. Hoy día llevamos la fecha de 500 prescripciones oncológicas con fármacos que se despachan a domicilio. En caso de regiones lo mandamos por Chile Express. En caso de Santiago lo despachamos con los mismos sistemas de locomoción que hoy día tiene la fundación. O sea, repartimos a domicilio los productos para evitar que los pacientes lleguen. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido? Y esto tiene que ver justamente porque la mirada de los desarrollos no fue pensado desde el lado de los pacientes, probablemente porque tuvimos poco tiempo, y por otro lado también por la premura y la urgencia de poder atenderlos rápido. El nivel de inasistencia de pacientes agendados es alta. Bordea el 34%, dado la poca demanda que hay, más bien la poca oferta presencial, esto debería ser mucho más bajo. Sin embargo, tenemos pacientes que se agendan y no asisten. La duración de las consultas es estimada en 30 minutos. ¿Por qué? Porque el problema mayor que hemos detectado es que la sincronización entre el médico y el paciente demora mucho. Nosotros decimos, bueno, nosotros estamos bien, el internet está muy bien, pero el paciente no está mirando si tiene conexión a internet, si tiene 3G, 4G, si está caminando, está de pie. Por más indicaciones que le demos, tiene que acostumbrarse a esto. Y eso también toma tiempo. Y por eso también nosotros preparamos a los médicos que en caso que no se conecten, deben ellos llamar al paciente por teléfono y concluir la atención por teléfono. Los datos de contacto no están actualizados. Como costumbre, teníamos muchos pacientes que se enrolaban, les preguntábamos el teléfono, más 569, más 9. Los datos no están de alguna forma en una estructura formal, lo cual complejiza el momento de introducir esto en una base de datos y empezar a generar llamadas automáticas. Y por otro lado, y por eso quería que estuviera el director de FONASA, los grandes problemas hoy día son los medios de pago. Los pacientes FONASA y entrar a comprar un bono web FONASA es extremadamente complejo. Puntualmente cuando uno le dice al paciente que tiene que comprar el bono, descargar el PDF, subir el PDF a la página del prestador, tomar una foto de su carnet, copiar el número serie y pegarlo ahí y ahí recién enviarlo. Después hay que revisar si está emitido para que el prestador lo valide. Por lo tanto, esa complejidad está haciendo que algunos pacientes no puedan acceder y terminan pagando lo que hoy día es WebPay, más bien una transacción particular. Eso no puede pasar. En el caso nosotros hemos bajado el valor FONASA al valor copago, para que la gente pueda acceder a la atención aunque no pueda comprar el bono. Pero creemos que esta es una responsabilidad compartida entre prestadores y pagadores. Muy rápido para finalizar, me parece que ya me pasé. Me quedan 2 minutos. Este es nuestro proyecto ambicioso que tenemos y de que le quiero dedicar un par de minutos. Queremos nosotros trabajar en un proyecto que hemos estado conversando con la Cecilia también hace bastante tiempo. Es un centro de orientación del cáncer pensado para pacientes y gestionado desde los pacientes, no desde los prestadores de salud. Y para esto queremos una herramienta que tenga 3 pilares básicos. La capacidad de empoderar a las personas, como decía la Cecilia, que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, el compartir el registro clínico no solamente es una obligación, es un deber de los prestadores de salud. Entregar orientación médica y navegación sanitaria. Cuando una persona oncológica se enferma, su problema no es solamente la enfermedad. ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Tengo seguro? ¿Esto me cubre? ¿Esto lo paga FONASA o no lo paga FONASA? ¿Esto alguien me puede prestar plata porque no tengo? ¿Qué hago con mi familia en caso que me pase? O sea, son muchas inquietudes simultáneas. Cuando el médico le explica al paciente lo que tiene en esa consulta, al momento que le dio el diagnóstico, ese paciente no está en el planeta Tierra, está en cualquier lado. Por lo tanto, la explicación va a ser insuficiente. Tenemos que abrir canales para que él pueda conversar con un par, con alguien que le pueda explicar con más detalle la vivencia personal que el médico lo vive, pero solamente desde el lado médico. Y tercero, permitir el encuentro de las personas y construir comunidad en salud. No basta solamente que tengamos un interacción uno, debemos juntar esfuerzos donde los pacientes y los médicos sean parte del mismo equipo y no se vean como equipos antagónicos que compiten por el poder de la información.
Si logramos compartir la información, no solamente vamos a tener pacientes más educados, vamos a tener médicos que van a entender el problema de salud. Y creo que hay muchos de nosotros que hoy día no lo entendemos. Simplemente porque lo estudiamos desde la mirada externa, no de la mirada vivencial de las personas. Hoy día hay muchas organizaciones en el mundo que están haciendo esto. Esto no es rocket science, no estamos inventando la rueda. Hoy día hay organizaciones que están preocupados justamente de juntar este contenido y armar un equipo que apoye a los médicos, ¿ya? Desde Health Unlocked, que ha armado redes sociales en muchas enfermedades, Patients Like Me, la Fundación Macmillan en el Reino Unido. O sea, hoy día con mayor fuerza está sonando y por lo tanto yo creo que hay que empezar a escuchar este tipo de comentarios. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y muy breve. Nosotros queremos armar un centro de orientación oncológica virtual, dado que hoy día con mayor sentido tiene esto que no pueden venir presencialmente. Creemos que hay muchos pacientes hoy día, GES oncológico, o pacientes con cáncer que no son GES, que tienen un montón de dudas. Y no son solamente dudas respecto al diagnóstico, son dudas: ¿qué hago? ¿Puedo esperar? ¿No puedo esperar? ¿Cuándo me pueden atender? ¿Qué puedo hacer durante la espera? ¿Qué examen tengo que llevar al médico? Etcétera. Nosotros queremos trabajar en la formación de navegadores de salud, puntualmente a través de la formación de pacientes. Un poco lo que hace Cecilia, yo creo, todos los días. Ella es una navegadora premium, o sea, conoce el sistema al revés, al derecho, sabe dónde ir, sabe qué botón apretar, sabe qué clic, y creo que ese es un conocimiento que debemos compartir con otras personas, ¿ya? Entregar orientación sanitaria a profesionales del área de salud, donde tengamos teleconsulta por médicos y por pacientes. Los pacientes son un actor y yo creo que son relevantes al momento de entregar este servicio. Ellos son parte del equipo y deben, por lo tanto, ser considerados como tal. Y esto a través de los mecanismos que hoy día existen. Puede ser por chat, puede ser por videoconferencia y también por teléfono. Hay pacientes que hoy día no tienen la posibilidad de tener un celular para hacer un streaming de una videoconferencia. Bueno, usemos el teléfono porque está disponible. Y finalmente, algo también se comentó, armar un portal de salud que permite generar encuentro entre pares. Nosotros creemos que podemos armar una unidad que confluya en todos los actores que pueden ofertar cosas de valor a las personas. No solamente prestadores de salud, ONGs, otros portales oncológicos, startups que tengan desarrollos para pacientes, aplicaciones de salud que de alguna forma pacientes hayan validado que le puedan servir a otros. O sea, financiamiento para algún tipo de proyecto. Hay que pensar que cuando una persona tiene esta enfermedad se queda sin trabajo. O sea, si logramos armar una red que de alguna forma resuelva este ecosistema, estamos realmente enfrentando los problemas de salud y no solo de enfermedad. Y considerando además que hoy día los pacientes viven más años. Entonces vamos a tener que lidiar con condiciones de pacientes que antes fallecían de cáncer, hoy día mejora la sobrevida. Por lo tanto, las condiciones hoy día también deben ser resueltas. Y bueno, finalmente una frase, yo creo que debemos pensar este concepto de pares y de salud y no de enfermedad. La única forma de mejorar nuestro sistema de salud es que empecemos a trabajar en conjunto, donde no haya este ego que yo sé más que tú. El poder de la información debe ser compartido entre todos. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Inti, por esta presentación, por esta propuesta. Mira, la Cecilia está así haciendo este aplauso inclusivo. ¿Qué te puedo decir? Es difícil para mí como transmitirle quizás como lo que significa ver ya plasmados a nivel de proyectos estas ideas, motivaciones, que hasta hace poco solamente vivían, ¿no es cierto?, como en la imaginación, y que hoy día empiezan a tener una posibilidad real de ser implementados. Varios comentarios en el chat y algunas preguntas que están disponibles ahí también, Inti, para poderles ir contestando, mientras damos rol, ¿no es cierto?, a Liliana Reyes para que pueda hablar más en profundidad de esto, de decir, bueno, demos ese paso, incluyamos a los pacientes como codiseñadores de servicio. Liliana, tú ya has venido trabajando en este tema hace algún tiempo, eres una builder, alguien que hace cosas, así que muy bueno tenerte por aquí también a contar sobre tu experiencia en este tema. Bienvenida y te dejo. Gracias, Camilo. Con la audiencia. Gracias. Bueno, para los que se vienen incorporando hace poquito, soy Liliana Reyes, soy la representante de pacientes en el reciente formado capítulo chileno de HL7.
Y bueno, mi formación profesional, vengo del mundo de la consultoría, soy ingeniero en informática, me he dedicado bastantes años a hacer consultorías de diseño de experiencia y hoy me encuentro en el desafío de liderar el área de consultoría en salud dentro de Contino. Yo quisiera partir haciendo una reflexión, y es que antes de lo que está pasando ahora no había cuarentena, y hago la reflexión porque quizás, así como nos está pasando ahora, en donde tenemos comunas completas en cuarentena, claro que no habíamos vivido esta situación extrema. Sin embargo, habían ya pacientes que debido a sus condiciones no podían dejar sus hogares, porque habían sido operados por algún tipo de problema y que necesitaban estar aislados. Y por tanto, esas personas, por ejemplo, los adultos mayores, ¿qué hacían para recibir el pago de su pensión en esa situación? ¿Qué podríamos aprender, o hace unas semanas atrás, qué hubiéramos aprendido si nos hubiéramos acercado a esas personas que ya tenían experiencia en ese aspecto? Y también si nos acercamos a estos mismos pacientes que se enfrentaban a tener que estar aislados, ¿qué servicios básicos requerían para poder cumplir con la cuarentena? Y hago la pregunta porque de pronto los medios nos muestran que hay un montón de gente saltándose la cuarentena y gente que está contagiada y sale a la calle. Y uno dice, pucha, mira, poco empático, no estamos bien educados, oye, no sé, y reclamamos. Y yo creo que en parte debe haber un porcentaje de gente que sí no es empática, pero ¿cuántos de esos realmente estarán rompiendo la cuarentena porque en realidad hay servicios que no estamos satisfaciendo? ¿Cuánto podemos aprender de esos pacientes? Entonces, haciendo esa reflexión y pensando en los pacientes como codiseñadores, a mí me encanta el pensar en el rol del codiseño como un rol activo. Ya lo decía Cecilia, lo decía Inti recién. Esto de pensar centrado en el paciente suena súper bien, pero sigue siendo como estático. Te dejo acá y yo alrededor tuyo diseño. Y en realidad hay que entender el codiseño como que eres parte del equipo. Esto es poner al paciente en el lugar donde siempre debió estar. Los pacientes, por ejemplo, si yo estoy haciendo una solución o implementando un sistema para pacientes crónicos, ¿quién más que un paciente crónico debería participar dentro de este equipo si él es el usuario experto del problema que queremos resolver? Ese es el llamado desde la perspectiva de quienes estamos creando soluciones y diseñando servicios para pacientes en este momento. ¿Qué beneficio tenemos al hacer esto? Ganamos tiempo, mucho tiempo. Pensar en que nosotros vamos bajo 4 paredes sin incluir a nuestros pacientes a diseñar una solución para luego llegar y salir a validar acaso era lo que necesitaba, nos hace perder tiempo. ¿Qué pasa si en lugar de darnos todas esas vueltas tenemos dentro de nuestro equipo al paciente, trabajando con nosotros, día a día discutiendo y permitiéndonos empaparnos de esa realidad, para que así después cuando igual vamos a salir a validar afuera, esa probabilidad de que nos vaya bien a la primera es altísima, porque co-creamos con los pacientes, los teníamos dentro del equipo. Ganamos tiempo. Y otra cosa que ganamos es la posibilidad de generar una visión compartida, que es algo que cuesta mucho cuando estamos haciendo nuestros desarrollos, es el hecho de entendamos el problema mirando la película completa, no solamente la parte que nos toca ver, que es la implementación de soluciones o diseño de soluciones como ingenieros o diseñadores, es entendamos el problema completo, y una muy buena herramienta para ponernos en los pies de los pacientes es el Customer Journey Map, que está pensado para usuarios. Es el viaje de un usuario, en este caso sería el viaje de un paciente. Nos permite gráficamente identificar cuáles son los momentos que tiene este paciente para poder satisfacer una necesidad y en cuáles de ellos existe fricción al recibir un servicio. ¿Dónde están los puntos de dolor? ¿Dónde están las oportunidades de mejora? Con esa información, uno puede hacer zoom dentro de esta problemática y empezar a darle una vuelta de cómo podemos implementar soluciones o servicios que resuelvan ese dolor. Y es así
que nos enfrentamos a otra problemática, que de pronto lo que la institución para la cual yo trabajo quiere conseguir algo que genera tensión con lo que el paciente necesita o lo que el paciente busca. ¿Cómo logramos hacer que estas cosas puedan, de alguna forma, alivianar esa tensión y generen un vínculo que permita potenciarlo en lugar de tener esta tensión natural que existe entre ambos lados? Ahí hay una herramienta que se puede utilizar que se llama el Scope Canvas, que es un canvas que precisamente permite hacer esto. Por un lado, es un trabajo colaborativo en donde todos los miembros de este equipo, donde está el paciente, pueden plasmar las necesidades, los dolores. Plasmamos también los objetivos que queremos conseguir, por ejemplo, disminuir la tasa de contagio. Plasmamos cuáles son las métricas, es decir, qué cosas vamos a estar mirando para poder darnos cuenta de que nos acercamos a estos objetivos y qué cosas podemos observar como acciones que van a hacer nuestros pacientes si es que nosotros le estamos entregando algo que es de valor. ¿Cómo se aliviana esta tensión? A través del propósito. Ya lo decía al inicio de la presentación el director de FONASA. Es el propósito lo que nos moviliza y plasmarlo para que todos los miembros de este equipo que está creando, diseñando, es lo que nos permite tener una mirada común. Y luego, cuando ya estamos entrando en el tema de la implementación, mira, tenemos una idea, tenemos que irnos a implementar, qué cosas vamos a usar. Hay una técnica que se ocupa, de hecho es una metodología, que es el Design in Sprint. Hoy en día está bien de moda porque es una técnica que permite que en 5 días tú puedas tener algo validado con usuarios. Se puede hacer en menos tiempo y la pueden buscar, o sea, no es algo que sea muy difícil de encontrar, es súper buena, pero siempre se van a encontrar el desafío de que necesitamos definir en qué lo vamos a hacer. Y ahí es bueno que nosotros, los que venimos de tecnología, recordemos que la tecnología no es más que una herramienta, que nosotros tenemos que encontrar cuál es la más adecuada para lo que queremos conseguir, y también que estas herramientas no se tienen que elegir porque a mí me gusta más este lenguaje, este tipo de plataforma, o porque en realidad la aprendí recién y la quiero usar. Cuando uno aprende algo nuevo, como usar un martillo, por ahí alguien dice, oye, cuando tienes un martillo, luego todo tiene cara de ser clavo, la quieres usar siempre. Oye, y aquí de nuevo los pacientes son el cable a tierra. Es el paciente el que te va a decir cuando tienes esta idea de, mira, ocupemos el nuevo lenguaje de programación de aplicaciones móviles y hagamos una app. Y el paciente te dice, oye, pero la mayoría de nosotros que tenemos pocos recursos y que vivimos alejados, no tenemos celulares de alta gama, no tenemos conexión a internet. Entonces tu app sí es súper linda, pero a mí no llega. La mayoría de nosotros no tenemos el acceso a esa tecnología. Y también cuando estamos diseñando soluciones, y vuelvo a vincularlo con lo que mencionaba Camilo al comienzo, cuando diseñamos soluciones, nosotros también tenemos que preguntarnos quién más está resolviendo este problema. Y ahí es bueno recordar las comunidades, porque ellas están probablemente resolviendo el problema que nosotros estamos buscando conseguir de alguna forma. Acerquémonos a las comunidades de desarrolladores, emprendedores, y adivinen qué, comunidades de pacientes. Las comunidades de pacientes son aquellas que muchas veces acompañan al paciente una vez que es diagnosticado, por ejemplo, con diabetes, un niño de 10 años, y le informan a su familia que va a vivir con esta enfermedad toda su vida. Es ahí donde las comunidades los toman, los acompañan, los ayudan, los educan. Por tanto, ellos, de alguna manera, puede que estén resolviendo el problema que nosotros queremos resolver con tecnología y con soluciones muy complejas, de una manera análoga, o con las herramientas que tienen en ese minuto. ¿Cómo podemos aprender de ellos? ¿Por qué no los incorporamos dentro de este proceso donde no solamente tiene que estar el paciente, sino que las comunidades de las cuales podemos aprender? También me parece que si nosotros, quienes estamos construyendo soluciones junto con nuestros pacientes, realmente nos ponemos en los pies del paciente, pensando en su viaje, y dejamos de ver solamente la isla de aquello que estamos preocupándonos de resolver. Por ejemplo, voy a atacar este dolor y no importa lo que pase después, o me olvido de lo que pasa después. Entonces, estamos dejando de hacer una pregunta que es súper válida y que es importante hacerla.
la información que yo estoy generando en este sistema, en esta solución, en este servicio, ¿mi paciente la necesitará después? ¿Alguien más irá a necesitar esta información? Y ahí es donde aparece el tema de la interoperabilidad. ¿Cómo nosotros aprovechamos este impulso en donde todos los que trabajamos de alguna forma en tecnología y en distintas disciplinas queremos hacer cosas para ayudar a mejorar la salud en nuestro país? ¿Cómo desde el comienzo dejamos de pensar nuestras soluciones como islas de información que siguen generando más fragmentación de la información en lugar de la colaboración y hacia dónde deberíamos ir? Lo que hablaban de la ficha única de paciente, esto de que mi mamá se atiende en el consultorio y cuando yo la quiero llevar a un médico particular tengo que llevarme una carpeta enorme con un montón de papeles que la entregan en los distintos lugares donde ella se atiende. ¿Por qué eso no podría ser digital? Y viceversa, que el médico que la atienda en particular pueda alimentar el sistema que tiene la institución pública. Pensemos en la interoperabilidad. Para mí, si es que nosotros conseguimos las respuestas a través del paciente o directamente desde el paciente, porque él nos puede vincular con quienes tienen estas respuestas, entonces, ¿por qué no los estamos incluyendo desde el comienzo? Tienen que estar ahí, son un actor clave, son relevantes. Entonces, esta presentación, más que decir cómo codiseñadores, me gusta dejarlo en positivo de los pacientes codiseñadores en los servicios de salud digital. Y tachar también incluso en tiempos de pandemia, porque para mí los pacientes son los codiseñadores de servicios en salud digital y deberían serlo siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por tu perspectiva muy orientada, ¿no es cierto?, a la tarea, a que existen recursos y herramientas que ya están disponibles para poder empezar a trabajar con pacientes. Me consta que ustedes las utilizan también a la hora de, cuando les toca, ¿no es cierto?, construir estos servicios. Quiero aprovechar, digamos, algunos minutos que tiene disponible, que está con nosotros Francisco León, que es el director de Desarrollo Institucional de FONASA y fue quien se quedó, ¿no es cierto?, desde esta institución. Y mientras nuestros panelistas revisan los comentarios y preguntas que ya han aparecido, voy a dejar que sea Francisco quien responda algunas de ellas que tienen que ver con los temas que han aparecido para ser respondidos por él. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia hoy día. Te dejo entonces que puedas contestar y comentar esas preguntas y comentarios que son relevantes para lo que hoy están haciendo desde FONASA con la habilitación de la teleconsulta, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en colaboración. Francisco, ahí déjame asegurarme nomás de que estás pudiendo contestar. Perfecto. Genial. Bienvenido, Francisco. Adelante. Sí, disculpe que justo me hicieron llamar y tuve que salir 2 segundos. Yo quería aprovechar me presento, soy Francisco León, no sé si Camilo me presentó, pero soy Francisco León, soy jefe de desarrollo institucional de FONASA. Me gustaría aclarar un par de preguntas que salieron, en especial que la gente de la FAL que hicieron, para que ustedes sepan, y también para invitarlos a trabajar con ellos, porque me interesaría, justo hablé en este paseo que tuve recién, me encontré con la jefe TIC, y me gustaría juntarme con ustedes para ver qué problema tenemos para mejorarlo. ¿Ya? Entonces, y ahí Camilo también lo va a ayudar en ese tema. Hay cosas que tienen que entender y que estamos trabajando. Para la venta de bono, que es la problemática que está teniendo la gente de la FARC y varios prestadores, estamos habilitando 3 tipos de modalidades. El bono web, que era la solución fácil, así estaba. Entonces, los prestadores se tenían que adecuar a ese proceso para poder operar.
Entonces ahí tenemos que ver cómo mejoramos ese proceso en particular, y si la falla es del proceso del bono web o el proceso de los prestadores, pues lo podemos ver. Lo otro, durante esta semana o la próxima, IMED y Medipass van a habilitar la venta sin huella, ¿ya? Sino con clave única o con clave y dígito verificador. Entonces los prestadores de telemedicina que tienen IMED y Medipass podrían empezar a ocupar ese servicio. IMED está mucho más avanzado y está en etapa piloto, entonces yo creo que esa debería liberarse esta semana. Y Medipass tiene que resolver unos problemas de seguridad que tienen los prestadores. Y la tercera opción, ¿alguien tiene el volumen abierto? Se escucha muy mal, Camilo, a ver si, no sé, ahí sí. ¿Ya? Aló. Y la tercera modalidad es que cada prestador de telemedicina se contacte con nosotros y veamos una forma de integrarse. Y lo estamos integrando y estamos trabajando con algunos prestadores de integrarse. Tanto prestadores físicos, no sé, me acuerdo Bupa, que lo llamó, como prestadores de telemedicina, Teledoc, que se quiere integrar con nosotros. Estamos abiertos a integrarlo con cualquier operador, ¿ya? Y ahí, eso sí que tenemos que tener una mesa técnica para ver qué cosa tiene, y cada uno en su ejercicio de libertad ve cuáles esas tres opciones tiene, y si se ocurre una cuatro. La forma de validar el estándar mínimo que tiene el Estado es la clave única, entonces la clave única va a ser la identidad digital. Y de a poco le vamos a ir poniendo más forma. Como sabemos que nuestros asegurados no tienen todos clave única, y la clave única, sacar remota, ha tenido un serie de problemas, en esta primera etapa va a estar con clave única, y si no tiene clave única, con carnet y dígito verificador. Con eso autentificamos el tema. Como también sabemos que para la teleconsulta, como dijo el director, los problemas son autentificación en la entrada, en la emisión de bono, que con esto lo pretendamos resolver. Una consulta puede detonar una licencia médica, que es la otra pregunta que andaba. Con los sucesos ya partimos un piloto, tanto como IMED y Medipass, de poder emitir remotamente la licencia, porque la Subsecretaría de Salud Pública interpreta que el acto médico es el acto remoto, por lo cual la licencia médica puede ser firmada en el mismo acto, que era el problema legal. Estamos sacando una interpretación legal de que asume porque la ley dice que la presencia tiene que ser física, médico-paciente para emitir la licencia médica, pero se interpreta que como se hace en vía remota, ese acto remoto es la presencia física, y lo está interpretando así, con lo cual partimos con un piloto y la Suceso aceptó que la firma se haga con clave única, ocupando la misma lógica del bono electrónico, firma única, ¿ya? O si no tiene clave única, va a ser carnet, dígito verificador en una primera instancia, y después le vamos a tener que poner algún registro biométrico. ¿Por qué después le vamos a tener que poner algún registro biométrico a la firma? Porque la ley también dice que la firma del paciente tiene que ser de alguna forma biométrica. Huella, entonces un audio también es biométrico, pero para una primera instancia la Suceso aceptó que el paciente la firme con clave única. Y eso ya está en piloto, y Camilo sabe, está en piloto, estamos trabajando un par de cosas también con el colegio médico, que ahí yo le invito también a ustedes, doctores, que me ayuden a esto, porque acabo de recibir un correo no tan bueno, que ahí voy a llamar después a Camilo. Entonces es importante que ustedes ayuden a que entiendan esta cosa por este tipo de pandemia, pero debería estar resuelto. Nosotros esperamos a más tardar la próxima semana, ya debería estar empezar a masificar, que la licencia médica sea algo más masivo. Estamos con pilotos, si resulta bien el piloto esta semana y podemos resolver un par de cosas, la idea es ir masificando durante la siguiente y subsiguiente. Y es lo que también sabemos que tenemos un poco más atrasado, porque no depende de FONASA, ese tema de la receta médica electrónica. Ese es un proyecto que, si no me equivoco, el CENS está ayudando también para la gente del Hospital Digital y su Secretaría de Salud Pública. Pero si prontamente resolvemos esos tres problemas, debería estar operativo mucho, y ahí sí que le estamos dando un impulso real a la telemedicina, porque se cumpliría como todos los círculos generales que deberían tener. Yo quiero reforzar algo que dijo el director. Gracias a este tema, a esta pandemia, logramos
en 2 o 3 semanas avanzar cosas que demoramos 3 años. ¿Ah? Y como dijo el director, cuando partimos con los 7 códigos de telemedicina en enero, todo el colegio médico me criticó que éramos casi responsables y Camilo me tuvo que defender ante el colegio médico que no era tan así. ¿Ah? Y ahora todas las sociedades científicas lo están pidiendo. Entonces, y aquí quiero terminar para invitarlo a ser responsable también, como estamos siendo súper laxos en todos los temas normativos, de control. Como dijo el director, esto es una tremenda oportunidad si se ocupa bien, pero si hay mal uso tanto del paciente o mal uso tanto del médico, esto que llegó para quedarse, podría demorarse más para afirmarse, no sé si me entienden. Entonces, también quiero aprovechar esta instancia para eso, para que todos los actores y todo lo que tiene que ver, tienen que en esta cosa que está partiendo, sean los más responsables en todos los campos para que esto salga bien. Eso ha sido, no sé si le respondí la pregunta del bono web y las cosas que me hacían. Y el bono web, encantado de hacer una mesa técnica para mejorarlo. Sí, eso te digo. Gracias, Francisco, estuviste muy bien y te agradezco un poco tu respuesta. Y creo que en base al panel que hay acá, justamente la idea es poner el contexto de quién es el que compra el bono y cómo es el paciente. Como decía Liliana, yo creo que es importante también incorporar un poco aquellos elementos que pueden ser valor para cualquier prestador que quiera hacer una integración, para asegurar que tenga la menor fricción posible el acto de comprar el bono, porque ahí es donde estamos quedando pegados hoy día. Y lo otro, yo no sé si es factible, Camilo, y lo ves tú, me encanta la idea de hacer una mesa porque esto es un tema crítico, que potencialmente si no lo solucionamos bien va a causar un poco mal uso, va a causar fricción al paciente, va a generar un mayor gasto probablemente en estos intentos reiterados por comprar un bono. Pero por otro lado también quizá, Francisco, podrían desarrollar ustedes una API de integración estándar, para no necesariamente depender de terceros para poder integrarnos, para no tener que pasar por IMED, por Medipass. Probablemente en algunos casos, estoy hablando puntualmente de FONASA, podría ser una buena alternativa que ustedes tengan una API de integración estándar para cualquiera, considerando los temas de HL7, todos los estándares de interoperabilidad. Si empezamos a construir bien las bases, después probablemente va a ser mucho más fácil que cualquier prestador de telemedicina pueda adquirir esto, y no solamente los que se pueden o tengan la posibilidad de acercarse a usted y pedir hacer una integración punto a punto. Entiendo que hoy día es necesario porque estamos todos corriendo y esto es importante hacerlo rápido y también por los temas normativos, pero a largo plazo probablemente estandarizar eso también, ¿no? Sí, aquí quiero aportar un tema porque comparto todo contigo. Nosotros estamos trabajando con una base de servicios y un montón de APIs. La venta emisión ya son un montón de APIs. El problema que tenemos en la emisión cuando se diseñó la base de venta, que la base de venta es un sistema de FONASA, que los clientes operadores la consumen, fue que no hay un servicio de autentificación del paciente que entregue FONASA. Entonces, al final los prestadores IMED y Medipass lo que hacen es el servicio de autentificación, más que la transacción, porque la transacción la realizan consumiendo servicios de FONASA. Y yo lo que te digo es que los prestadores que quieran integrarse a la API de venta, totalmente encantados, tienen que cumplir la norma de seguridad que nosotros exigimos, y la discusión es cómo lo vamos a validar la identidad del paciente. ¿Por qué? Porque la validación por clave única y la validación por dígito verificador son servicios que no entrega FONASA, que entrega el servicio, el registro civil. Entonces se mete un tercero más. Entonces el problema que tiene para yo liberar fácilmente a pura API la venta, es el problema de la autentificación del paciente. A diferencia de licencia médica, que el modelo de licencia médica es un modelo multioperador no integrado, era una estafeta digital que copiaron la lógica, y ahí es un poco más complejo en la solución, pero se está estudiando cómo se cambia para después ir migrando a lo mejor también a un servicio centralizado con múltiples API, tipo factura electrónica que hizo servicio de puesto interno, que es un buen modelo que lo estamos estudiando. Pero yo quiero esto, y quiero aprovechar esto. El director de FONASA y la administración actual es convencido que las cosas se tienen que hacer con una mesa de trabajo, incluyendo a los pacientes. Por eso, yo encantado de que desde la otra semana, si fuera antes, lo juntáramos y discutimos cómo definimos un modelo para la venta de bonos entre todos los actores. Yo encantado, y hay que hacerlo. Porque a nosotros también el año pasado, el 2018, fue un año muy complejo para nosotros porque se cambió el modelo de atención sin considerar el paciente. El director no lo dijo, pero yo aprovecho de decirlo. El año pasado el director, cuando asumimos nosotros el 16 de marzo, los sistemas estaban todos caídos, unas filas asquerosas en sucursal de FONASA, porque fue que se le ocurrió que FONASA ya no vendía más bonos y que todas las cosas la gente lo tenía que comprar con el bono web. Esa fue la máxima, y lo dimos cuenta que
nuestra población que es de ingreso más bajo tiene poca penetración de internet, o tiene plano de datos muy malo, o solo un 30% tiene teléfono inteligente, que eso le cuesta. Tengo el 90% adulto mayor, si no es por el sobrino, no compran el bono. Yo cuando llegué lo mostraba, porque mi abuela era FONASA, y tuvo N problemas con el bono web, y yo le decía, mira, si aquí está, si esto no está funcionando. ¿Y por qué? Porque para uno, pues no para yo, para mis hijos que son nativos digitales, es súper fácil el bono web, pero para yo que ya soy más viejo, no, me cuesta también, y mi abuela va a ser peor todavía. Entonces, encantado que ocupar esta instancia, FONASA abierto a trabajar en conjunto, y en verdad tomemos esta invitación para que lo resolvamos luego. Bueno, tenemos mucho tiempo tampoco que encontrar una solución óptima. Gracias, Francisco, por tu respuesta. Y efectivamente, en este último intercambio, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas entre INTI, tú y las preguntas del público, creo que se sintetizaron las discusiones de los últimos 3 años que hemos tenido para poder resolver los problemas técnicos, operacionales, regulatorios, en torno a los procesos administrativos alrededor de la atención de salud. Y por lo que veo, ¿no es cierto?, en el chat, varios también se dan cuenta de la necesidad de poder ir buscando nuevas alternativas para facilitar estos procesos. Si bien ya estamos bastante avanzados de la hora, quiero agradecerle a todos los que se han mantenido aquí, porque se mantienen más de 200 personas activas en el grupo, pero quería aprovechar algunos minutos para dar la oportunidad a Cecilia y Liliana también para responder algunas preguntas que han aparecido y se han repetido entre el chat y las preguntas. Yo vi que ahí tú lo contestaste, Cecilia, el tema de Open Notes, y entregaste algunos recursos ahí de qué es lo que... ¿Hay alguien que esté haciendo esto hoy día en Chile? Si alguien tiene interés como en desarrollar esto, cómo acceder. Esto ya es un nivel avanzado, ¿no es cierto?, de paciente empoderado. ¿Quieres complementar esto? Sí. Sí, primero aclarar que Open Notes no es una solución, ¿sí? Open Notes es un movimiento de abogacía que nace me han escuchado a veces hablar de un libro que se llama Through the Patient's Eyes, uno de sus editores, de sus creadores, que además fue una de las primeras personas a hacer una reflexión y dice, la embarramos, porque esto del paciente al centro, lo que decía Liliana, se empezó a usar para decir, ponemos al paciente al medio y todos hacemos cosas por los pacientes. Entonces, la reflexión que hace es, ¿qué hacemos para que realmente el paciente esté al centro? Y se da cuenta que el poder de la información es relevante, ¿sí? Entonces Open Notes es un movimiento que tiene mucha fuerza en Estados Unidos, los datos, la mayoría de los datos que yo les entregué son efectivamente de Estados Unidos, y no importa quién sea el proveedor de la solución de registro clínico electrónico, en el fondo es de alguna manera una exigencia, un estándar que se le pone a cualquier proveedor para que la ficha sea del paciente. Yo les iba a mostrar que yo les decía, yo esto venía con mi vida, mi mamá me hizo este regalo hace algunos años atrás. Este es mi Open Notes, ¿sí? Yo aquí puedo saber mi historial y es la única manera que tengo de saber cuando era chica, porque yo tuve una enfermedad autoinmune muy pequeña y que está muy vinculada a la enfermedad que desarrollé de adulta. Y para poder hacer el seguimiento, mi mamá fue visionaria, fue una Open Notes pionera en Real Notes y me entregó eso en algún minuto. Eso lo deberíamos tener todos, ya. Insisto en el punto, o sea, hay un dato que no di, pero los pacientes olvidamos entre el 60 y el 80% de la información relevante de salud. Y eso no tiene que ver con que seamos pasteles, con que uno no quiera, con que sea irresponsable, tiene que ver con la vida. Entonces, en el fondo, a todos los que nos han diagnosticado alguna enfermedad rara, alguna enfermedad autoinmune, al momento de llegar a la atención por una urgencia, te empiezan a preguntar cosas que tú no tenías, se te olvidaron, no te acordaste, no diste toda la información y que eran fundamentales. Y eso no pasa solo por una buena anamnesis, como algunas veces me han dicho, ¿sí? O sea, por muy anamnesis uno en ese momento no recuerda todo. Entonces, eso es lo primero. Este es un movimiento y que esperamos poder activarlo con más fuerza en Chile, notas abiertas,
porque los datos son míos, y los datos no pueden ser míos en 20 días más en una fotocopia piñufla, porque mucha gente me dice eso ya existe, los datos son de los pacientes, tú los puedes pedir. No, pero de verdad alguien los ha pedido, les ha llegado el mamotreto, y si uno tiene que recibir un mamotreto de 3 hospitales, 2 centros médicos, no es posible manejarlo. Entonces eso como primer punto, súper importante. Lo segundo que yo quería destacar, porque, y ojalá, sobre todo, qué bueno que Francisco dice levantar esta mesa técnica, la mayoría de las soluciones que están surgiendo como necesidad a la pandemia son peticiones, sugerencias, iniciativas que los pacientes hemos levantado hace por lo menos 3 años atrás. Que los medicamentos se acerquen a la localidad más cercana del paciente, eso lo veníamos diciendo hace mucho rato. Lo mismo, que el registro, que muchas de las cosas, el tema de la licencia médica. Entonces, en el fondo, nosotros los pacientes somos súper conscientes. Si a mí me invitan a la mesa HL7, yo de HL7 entiendo que H es una letra, L también, y 7 es un número. Eso es todo lo que sé, ¿sí? Pero para eso está la Liliana, para que seamos partners en eso, construir alianzas, donde yo sé el problema y ella sabe de HL7. Yo no necesito transformarme, además de vivir con la enfermedad y con no sé qué, transformarme además en una experta de HL7, que es una API. De las 10 cosas que dijo Francisco, que hay que trabajar en una mesa técnica para el bono, 9 yo no las entiendo, que tienen que ver con la solución y el desarrollo. Pero yo no entiendo la más importante. ¿Qué le pasa a los pacientes cuando tienen que comprar un bono? Y miro la página y digo, es que el botón ahí no sirve, no lo veo, no lo entiendo, no lo sigo. Porque además uno lo vive desde la enfermedad, que cuando te dice, uno no está, es que usted no está en su sano juicio. No, pues no estoy en mi sano juicio. Toda la razón. No, así es. Porque cuando estás en un episodio de dolor, cuando tu hijo está mal, cuando te ves enfrentado a eso, las cosas no se ven como si una persona normal. Entonces el otro día yo escuché a alguien decir, me encanta imaginarme a la señora X, ¿qué es lo que ella está pensando? Dejen de imaginarse a nadie, pregúntenle. Hay más de 150 organizaciones de pacientes, estaban presentes, yo vi ahí, estaba Elena, Víctor, Jessica. La Jessica lidera un movimiento de cuidadores extraordinario. Pero ¿para qué nos vamos a imaginar lo que un cuidador vive si podemos ir a hablar y sentarnos con Jessica y decirle, ¿cuáles son tus dolores de guata? ¿Cuáles son los dolores de guata? Porque al final de eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo. Después, Inti, Camilo, la Liliana y todo ese equipo maravilloso se preocuparán de si es API, EPI, LOPI y cosas que no importa lo que sean. Y van a entenderlo bien y yo confío además en los talentos que tenemos en Chile para eso. Pero lamentablemente no hemos olvidado esta primera parte, que es conversar. Y nos hemos dado cuenta que además ni siquiera necesitamos trasladarnos hoy día. Esto mismo de estar 200 personas todavía conectados y de poder sentir afecto por el otro, de aplaudir a otro, de decirle maravilloso, no sé qué, eso ocurre, pasa. Y las generaciones más jóvenes nos lo han enseñado bien. Los niños no te dicen, ¿te acuerdas el día que estuve por Zoom? No, te dicen el día que jugamos juntos, porque no perciben la diferencia entre había una pantalla o estábamos jugando. Para ellos estábamos jugando. Aprovechemos esta instancia de meterle fuerte. Alguien decía, ¿qué necesitamos? Otra pregunta que salió ahí, ¿qué necesitamos para que esto ocurra? Meter voluntad. Técnicamente nada de esto es difícil. Necesitamos meter voluntad y perder el miedo. Bueno, sí, Camilo, algunas cosas son más difíciles, sí. No todo es tan fácil, pero se puede. Y hoy día la red es el mundo. Si algo no sabemos acá, estamos conectados afuera. Tenemos apoyo, tenemos soporte del mundo. Entonces, hoy día lo que necesitamos es la voluntad, sobre todo ahora porque hoy día estamos en medio de la pandemia. Ojalá que estemos en el medio. Pero el tiempo que se viene también va a ser difícil. Entonces necesitamos meter esta colaboración extrema y perder el miedo a la pérdida de poder, comillas, poder. Porque que tú tengáis mi ficha, o sea, ese no es el poder.
El poder es que efectivamente ocurran los cambios. Cuando entendemos el poder como la información es mía, los pacientes son míos, y no lo entendemos como el poder de accionar, es cuando se producen estas mezquindades. O sea, es como, yo, perdón, lo voy a poner de ejemplo, pero me encanta esta guía que hicimos juntos. ¿A quién le importa dónde quede alojada? ¿Qué importa si lo que va a hacer es que la guía llegue a quien tiene que llegar? Eso es la colaboración. Porque si es como, no, pero ¿quién, que tú, yo, oye, ¿quién tiene dónde alojarla? Yo. ¿Quién tiene cómo promocionarla? El otro. ¿Quién tiene cómo diseñarla? Listo, vamos. Si producimos el cambio que queremos, todos somos más poderosos. Y ese es el mundo que necesitamos construir en lo que se viene. La pandemia no solo ha demostrado que el sistema de salud que tenemos es poco humano, ha demostrado que el sistema que construimos social necesita de una profunda humanización. Y lo primero para eso es colaboremos. Y colaborar es eso. Uno pierde así y gana, no cabe en la pantalla, todo lo que gana. Como dice mi sobrino, 3-5. Pues apenas viendo a contar hasta 5. Entonces, 3-5 es lo máximo. Todo eso ganamos. Y yo quiero sumarme a lo que menciona Eso, Lili, porfa, cuéntanos Cecilia, cómo porque, avanzar. claro, la verdad es que de pronto también decimos, oye, ¿dónde encuentro pacientes? Las comunidades funcionan como funcionan porque son colaborativas, porque no tienen esto del sesgo de proteger. Cuando yo partí con el tema de HL7, lo primero que hice fue empezar a acercarme a comunidades, y fui, por ejemplo, a la Fundación de Diabetes. Me recibieron con los brazos abiertos. Me junté con ellos a conversar, me contaron del hermoso proyecto que tienen. Vi las instalaciones, fue poquito antes de la partida de la pandemia. Full disponibles para la conversación, con ganas de que uno los considere. Por mucho tiempo no se les ha considerado a las comunidades de pacientes en las soluciones que estamos implementando, y ellos están con los brazos abiertos esperando que nosotros estemos ahí poniéndolos en el lugar que corresponde. De pronto nos olvidamos que nosotros también somos pacientes. Entonces, ¿por qué si queremos probar un servicio no vivimos la experiencia nosotros para darnos cuenta de que es difícil comprar el bono, de que es difícil instalar la aplicacioncita para poder tener la teleconsulta, y vivamos esa experiencia? De pronto como que nosotros estamos muy acostumbrados a encasillarnos en el rol que tenemos. Si yo soy ingeniero en informática y programo, hago solo eso, entonces yo no pruebo aplicaciones, yo hago esto. Cuando uno relaja esas fronteras, es cuando realmente uno aprende, es cuando realmente hay progreso. Me encanta esta visión de lo que dice Cecilia, porque yo en una volada más así de pensar y en todo lo que nos está ocurriendo, siento que el universo de alguna manera hace como un año que nos viene diciendo hay que cambiar la forma de trabajo, hay que cambiar la manera como construimos relaciones. Partimos con el tema de social, estamos con una crisis ahora por el tema del virus, pero todo vuelve a lo mismo. Colaboremos, dejemos este tema del egoísmo, de no compartir información, de no pensar en el otro. Si hay algo positivo, como hemos dicho todos, de este periodo, es que ahora conocemos al vecino, conocemos los problemas que tienen nuestros vecinos, nos ayudamos, estamos siendo más empáticos, y espero de verdad que eso no se pierda cuando termine. O sea, yo esperaría que esta disposición a compartir, a hacer cosas por otros, no se pierda. La verdad es que creo que el fondo de esto es que nosotros pensemos en el propósito que todos los que estamos acá buscamos. Nosotros queremos tener una mejor salud, queremos tener mejores servicios, no solo para nosotros, sino que para todos. Que ojalá, no porque yo pueda pagar una consulta particular, el servicio que tenga es mejor que el de la persona que vive y que tiene una condición económica que no es la misma. ¿Por qué se provocan esas diferencias? ¿Por qué tenemos ese tipo de sistema? ¿Cómo hacemos para contribuir y colaborar? Y a mí me parece que han habido tremendas señales de colaboración desde las instituciones privadas, que han partido también mostrando sus ganas de contribuir, liberando recursos para que otros puedan utilizarlos desde las instituciones que de pronto no tienen las áreas de desarrollo para poder hacerlas. El hecho de que estemos todos acá colaborando y pensando en cómo mejorar,
Por eso que yo los invito a la comunidad de HL7, porque creo que eso es lo que estamos empujando todos. O sea, quieren conversar con Francisco, les paso un dato. Francisco está en la comunidad y es uno de los representantes, tiene una silla ahí. Entonces, es el espacio donde podemos colaborar. Hay muy buenas discusiones, compartimos cosas y eso es lo que queremos potenciar. Lo que nos mueve claramente es que queremos fomentar el uso de estándares para promover la interoperabilidad, pero queremos hacer comunidad, queremos hacer partícipe a cada uno de los miembros de la comunidad. Y tú dejaste ahí, ¿no es cierto?, en el chat, Lili, los enlaces, el vínculo, me parece que incluso dejaste un correo electrónico al que las personas que lo puedan ver le pueden escribir y los vamos a orientar ahí para que lleguen a poder participar en la comunidad. Mira, hay muchas preguntas que vamos a, y alguien mencionó ahí, mira, vamos a tener que hacer más espacios, más webinars para poder seguir profundizando en esto. Pero si les pudiera pedir una reflexión, digamos, que me pareció que tiene todo que ver con lo que hemos estado conversando acá. ¿A alguien le llamó la atención este tema de que haya mayor satisfacción usuaria en la telemedicina? ¿Y por qué creen que puede ser eso? ¿Y cuál sería el mecanismo a través del cual una teleconsulta podría generar más horizontalidad o más simetría en la relación médico-paciente? Inti, ahí, ¿cómo lo estoy pensando eso también de cara al proyecto que ustedes están haciendo en la FAL? Yo creo que hay también un tema que alguien me decía alguna vez, lo que pasa es que el computador me quita mucho tiempo y no puedo hablar con el paciente. Yo le decía, el problema no es el computador. Entonces, hay temas también de que la telemedicina no es para todos los médicos y no es para todos los pacientes. Hay habilidades humanas que algunos médicos tienen de manera más natural y otros les cuesta más. La telemedicina o el acto telemédico es una disciplina como uno aprende a sacarle la anamnesia, entre comillas, al paciente o a interactuar con el paciente. Esto es usar otro canal. ¿Cómo converso con un paciente a través de un chat? ¿Cómo converso por teléfono? ¿Cómo converso cuando ve mi cara, ve mis gestos, ve mi movimiento, ve lo que tengo atrás, ve mi iluminación? Si tengo una ventana atrás y alguien circula, lo distrae. Son un montón de cosas que hay que considerar. Y el error que hemos cometido, que no le hemos enseñado a los médicos en la universidad cómo hablar con los pacientes. Y ahora más encima tenemos que enseñarles a hablar a través de una cámara. Entonces, esto requiere una formación. O sea, yo lo he dicho hasta el cansancio, las universidades tienen que hacerse responsables de esto también. Hay que enseñar esto a la universidad. A los médicos hay que enseñarles a hablar con los pacientes. Pero hablar de una manera donde el silencio es un valor. Porque si no soy capaz de escuchar, no tengo posibilidad de interactuar con el paciente. Y el problema mayor hoy día es que la telemedicina, el acto telemédico, te obliga a escuchar. Porque si tú no escuchas, no vas a entender qué diagnóstico les vas a poner en el registro clínico electrónico o qué examen les vas a pedir. Estoy obligado a mirar la cámara, por lo tanto me ven mi cara, me ven de frente, ven mis gestos. Si yo genero algo, eso también se ve. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que la forma de interactuar también genera el valor de la comunicación, cosa que el paciente en la consulta presencial había perdido. ¿Y por qué? Una vez me acuerdo en un congreso le pregunté a un médico, doctor, ¿y usted, dado que le hizo el examen físico, por qué le pide el examen adicional? Más bien un refuerzo de un estudio de imagenología, para estar más seguro. Entonces lo que ha ido pasando con las generaciones nuevas es que se va fundamentando la inseguridad mía como ser humano en el complemento de la tecnología. Entonces ahora, si le toco la guata, le encuentro la apendicitis, no lo opero, le hago una ecografía. De alguna forma lo justifico, no, que pueden haber más demandas legales, lo cual también puede ser cierto. Pero eso también nos autocensura en la manera como interactuamos. El valor del acto médico está en la comunicación. Y yo realmente creo que si usamos bien esta herramienta, podemos recuperar ese valor perdido. Podemos encontrar elementos en la anamnesis que nosotros hoy día estamos dejando de lado. O sea, ¿cuántos pacientes de repente entran en un box y el médico los mira, no los examina, le da una orden de examen y dice, vuelvo cuando tenga los exámenes listos? O sea, ¿y para qué vine? Si finalmente en 5 minutos me dijo algo que yo ni siquiera entendí, y por otro lado salgo a un examen que tampoco sé lo que decir, y después llego a la consulta a los 3 meses, porque no tenía hora, y el sobre el examen cerrado. Ni siquiera me atreví a abrirlo, porque pensé que esta información es para el doctor y no para mí. Yo creo que esta es la oportunidad para romper un montón de barreras
en el canal de comunicación, en que sea yo propietario real de mi información. ¿Cómo me dicen que soy irresponsable si ni siquiera me dan las herramientas para ser responsable? Entonces, hay una serie de actitudes que creo que con esto se van a romper. Cuando el paciente empieza a percibir eso, realmente la brecha es muy grande. Por eso que hoy día los sistemas de telemedicina, desde el punto de vista de usabilidad, son un desastre. Una cantidad de fricciones notable. Pero la brecha es tan grande entre lo que es el acto presencial con lo que es la comunicación, es que estás feliz. Pero en algún momento ese va a ser el estándar. Entonces tenemos que irnos preparando para ese escenario. Los médicos que egresen, los profesionales, tienen que estar preparados para hacer una teleconsulta. Tienen que saber cómo comunicarse por chat, por teléfono, a través de las redes sociales, porque ese es el mecanismo a través del cual hoy día los pacientes preguntan y hacen consulta. Eso creo que es parte elemental de lo que hoy día tenemos que hacernos cargo, del punto de vista académico, del punto de vista institucional. Me parece que eso es toda la razón, en el sentido de que no estamos hablando del futuro, de ciencia ficción, sino que es lo que está pasando hoy. Y a lo que está pasando hoy es que tenemos que darle forma, darle procesos, darle calidad. Por supuesto, estamos disponibles desde el CENS para articular mesas técnicas, convocar a los actores, alinear, consensuar esas posiciones que son tan necesarias para poder ir avanzando. Es lo que hemos estado haciendo y para lo que vamos a seguir estando disponibles. Ya llevamos 2 horas acá, hay más de 170 personas todavía, lo que nos muestra que hay mucho interés de poder seguir hablando de estos temas, pero lamentablemente vamos a tener que dejar el tema acá. Como lo he hecho en otras veces, termino con los compromisos que nosotros como CENS tomamos para poder responder a las cosas que han salido acá. Van a estar disponibles las presentaciones de los participantes hoy día, donde estén los contactos necesarios para quienes lo están solicitando, y van a estar ahí súper claritos los accesos para que se puedan sumar a las comunidades de Slack que tiene HL7 Chile, por ejemplo, para canalizar por ahí sus ganas de colaborar, de meterse. Van a estar también claros de qué manera poder acceder a los recursos que pueden responder a las preguntas que están ahí. Y por supuesto, seguimos disponibles desde el CENS para apoyar estos procesos y responder, ¿no es cierto?, a estos desafíos que se han puesto de manifiesto de manera tan abrupta, pero tan reveladora, ¿no?, en este momento. Nuevamente quiero agradecerle a nuestros panelistas que nos han acompañado hoy día, así como a todas las instituciones que han participado en todo este proceso de seminarios, de webinars de telemedicina, los productos, las presentaciones que hemos podido publicar en nuestra página. Nosotros, digamos, hemos empujado, hemos llamado y hemos recibido una respuesta abrumadora en ese sentido. Lamento no haber podido mencionar a todas las instituciones que desde la academia, el mundo privado, mundo público, prestadores, organizaciones de pacientes han respondido, pero los van a encontrar en la página de Buenas Prácticas, el mismo lugar donde se inscribieron. Van a poder ahí encontrar también los materiales y presentaciones que se han discutido ahí. Sin duda que vamos a tener que revisar, ¿no es cierto?, este tema en próximas semanas. Vamos a seguir organizando nuevos eventos para mirar este tema desde otras perspectivas. Estamos súper atentos y les pido que por favor contesten las encuestas de evaluación que mandamos después de cada webinar y que nos digan qué otros temas, qué preguntas quedan pendientes, qué otros asuntos debiéramos abordar para poder completar, responder a estas preguntas, a estos desafíos que hoy tenemos como país. Cecilia, Liliana, Inti, muchísimas gracias por este webinar. Para mí ha sido muy emocionante poder incluso ver cómo hoy día estos temas están avanzando y poder contar con la presencia, con esa disposición, apertura a colaborar desde FONASA. Me parece una señal muy potente que sin duda vamos a escuchar con mucha claridad y vamos a empujar para que siga alimentando esta tan necesaria colaboración que necesitamos ver hoy día para poder responder a esta situación que enfrentamos hoy.
Así que con eso le agradezco también a los participantes de este seminario, va a quedar disponible para que lo puedan seguir accediendo, y nos encontramos próximamente para poder seguir viendo estos temas. Cecilia, Liliana, Inti, muchas gracias de nuevo, y al equipo del CENS, Camila, Eric, Javier, que están ahí detrás de los controles para que esto funcione tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Y hacemos así ese aplauso que nos enseñó la Cecilia. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.